que se va conectando ahí. Sí, vamos a esperar a que se conecte primero para saludar. Ya estamos en vivo, en vivo. ¿Cómo compartes tú? Coges el link acá y lo copias acá. Así de sencillo. Brujería y hechicería. Ya está grabando. Ya está transmitiendo. Pero no se ha comentado nadie. Hola, buenas noches a todos. Le damos la bienvenida a una noche más de Noche Extrasensorial. Aquí con nuestro parapsicólogo de cabecera, nuestro anfitrión Joe Carpio. Les habla su personaje Andrés Llanos y nuestro invitado de hoy, J. Angulo, nuestro personaje de hoy, que cual tiene características de ser sensitivo. Más adelante les estaremos explicando. Bienvenidos a todos los que están en línea. Fabiola González Cepeda, José Guzmán Monterrosa, Sandra Jaime Navas, Freddy Kidron, le damos la bienvenida esta noche y pues espero que compartan con nosotros este tema que está bien interesante. Y bueno, maestro, ¿qué nos tiene por comentar hoy? Así es, bienvenidos entonces pues a todos los que se están conectando también en la radio online, a todas las personas que pues nos escuchan y también a todos los que se están conectando en Facebook. Primero que todo pues recordamos que compartan el link y compartan pues el programa que tendremos la noche de hoy. Y pues como dijo Andrés, hoy tenemos de invitado pues a J. Él es una persona pues sensitiva que nos estará contando pues su experiencia con respecto pues a este tema y pues a otros temas que están vinculados pues unos a otros. Así que te damos la bienvenida, J. Bueno, muchas gracias por abrirme este espacio también, por invitarme a este lugar que es un lugar de encuentro para el conocimiento de temas que las personas de pronto no manejan normalmente. Entonces me parece que es un espacio súper importante porque, bueno, las personas también tienen que conocer lo oculto, lo desconocido, pero de una manera que lo puedan entender. Así que gracias por la invitación. Exacto. Y esa es la idea, pues ante todo que queremos es informar o que la gente se informe acerca de muchos temas con respecto pues a que, digamos, sepan y conozcan todos esos enigmas y esos misterios, porque una parte muy importante de todo esto es que después de que tú empiezas a conocer y a saber ciertos temas desconocidos, tú le vas a perder el miedo y pues por obvias razones vas a enfrentar mejor esta situación. Y afortunadamente están estos espacios que pues nosotros tenemos para que la gente también comparta su opinión, sus experiencias, nos hagan preguntas. Le damos la bienvenida a Mario Llamas, a Nicolás Hurtado, a Mara Rodríguez, que se acaban de conectar. Nicolás nos dice: un gran saludo, hermanos míos, los quiero de gratis, papá, acá también te queremos, Jotica, eres el mejor, la buena, y de aquí la fanaticada de Jota. Así es. Isman Lechuga se va conectando, bienvenidos a todos. Y pues bueno, yo no sé, podríamos empezar. Claro que sí. El tema de la noche de hoy va a ser un tema bastante curioso y un tema que yo sé que más de uno allá se ha tenido que haber escuchado historias, ha tenido que haber visto muchas películas, en fin, muchas cosas con respecto a lo que vamos a hablar la noche de hoy. Y pues, no siendo más, yo creo que podríamos anunciar el tema, ¿no, Andrés? Claro que sí. El día de hoy estaremos hablando de brujería y hechicería. Vamos a abarcar todos estos fenómenos por medio de experiencias que muchas veces de pronto nosotros nos hacemos los locos, que de pronto no creemos, e incluso muchas personas nos ha dado miedo tocar este tipo de temas en muchas ocasiones. Entonces nada, hoy vamos a aclarar dudas, vamos a entrar un poco de lleno en este tema y vamos pues a mencionar cuáles son sus características. Exacto, y para eso tenemos a Jota también aquí para que nos colabore y nos ayude en todo pues lo que digamos, la experiencia que él ha tenido con respecto a todo esto. Y primero que todo también, o ante nada, también les pedimos que pues todos los que quieran comentar o contar sus historias pueden hacerlo a través de nuestros canales de comunicación y con gusto estaríamos compartiendo pues la historia para todos los demás. Así que pues yo creo que podremos empezar, ¿o no? Así es.
Yo creo que hoy va a ser una noche bastante de conversatorio, de tertulia aquí vía Facebook, porque yo creo que todo el mundo ha tenido una experiencia de este tipo. ¿Sí? Así es. Digamos que yo desde mi parte sensitiva he tenido muchas experiencias y he conocido también de muchas experiencias de este tipo, pero yo sé que todos han tenido o han escuchado de alguien cercano que ha tenido alguna experiencia con brujas, directamente hablando. Sí, más en esta parte del mundo que recordemos que somos, ¿sabes? Sudamérica es bien conocida por tener de pronto este tipo de acontecimientos, de fenómenos que de pronto en otras partes del mundo son vistos de otra manera. Entonces nosotros tenemos una manera particular de ver estas cosas, porque son como una tradición ya. Exacto, sí. Y pues digamos que para hablar un poco, vámonos desde la parte, desde el principio, por decirlo así. Así es. Entonces, pues yo diría que básicamente antes de entrar en materia con el tema de la brujería, hay un concepto que las personas deberían conocer y que está obviamente directamente ligado o relacionado, y es el concepto de la magia. Uh-huh. Porque todo esto hace parte, pues digamos que de todo el conglomerado de esto de lo que vamos a hablar hoy en día. Entonces, pues una pequeña definición de magia para aquellas personas que pues se están preguntando muchas veces qué es la magia, podría ser, en términos sencillos, son aquellas prácticas que buscan una finalidad, pero que digamos que están siendo ayudadas ya sea por seres o por fuerzas sobrenaturales. Así es. Que sobrepasan o digamos que van en contra de las leyes de la naturaleza o difieren en ese sentido. Exacto, los fenómenos que la física ni las ciencias de las que nos basamos actualmente no pueden darle explicación. Exacto, eso sería, digamos que en términos sencillos, el concepto de la magia. Ahora, desde la parte histórica, si nos ponemos a analizar cuándo fue la primera vez que escuchamos este término, o que escuchamos este término, no, más bien que empezamos a conocer de la magia, pues sería, digamos que una investigación bien grande que tendríamos que hacer toda la humanidad, porque realmente a la fecha no se sabe realmente cuándo comenzó o desde cuándo empezó a surgir pues la magia o la brujería y todo este tema como tal. Algo que sí, pues me gustaría, digamos, que compartirle con todos ustedes es digamos, en algunos textos antiguos, apócrifos, hablemos desde ese punto de vista, como por ejemplo el libro de Enoc. En el libro de Enoc, que vendría siendo básicamente muy parecido a lo que relata el Génesis bíblico, en el libro de Enoc se menciona pues a estos vigilantes que bajan de los cielos, que llegan a donde pues las personas de acá de la tierra, se aparean incluso con las personas, uh-huh, procrean, tienen hijos, salen los nefilín, que son esos gigantes de los que habla la Biblia y otros libros pues judeocristianos. En fin, en este punto o en este libro de Enoc mencionan algo muy importante, y es aquella forma como estos vigilantes le transmiten muchos conocimientos a la raza humana. Así y en este va el tema de la magia y la brujería. Entonces, digamos que ese es un punto de partida desde la parte histórica, digámoslo así, para tener, digamos, que un punto central o eje de referencia, exacto, desde donde surge la magia. Entonces, los que quieran consultar esta información, pues pueden, digamos, que entrar o buscar el libro de Enoc, o si quieren se lo podemos, digamos, suministrar, y se pueden ir aquí. Ese libro está al alcance de claro, todo el mundo. Está al alcance, y de hecho yo lo tengo, así que también los podíamos, digamos, que compartir. Entonces, en el capítulo 64 y 65 pueden encontrar esta parte en específico, y son, digamos, que una serie de versículos bastante interesantes que se pueden analizar a profundidad. Entonces, esto, digamos, que es como la parte inicial de todo este rollo que vamos a tratar esta noche. Oye, interesante. También debemos tener en cuenta que así como de pronto no se tiene un registro exacto de la creación de la magia como tal, debemos tener en cuenta que hay muchos personajes en la historia que han sido como partícipes de este ámbito, como lo es Merlín, como lo han sido incluso personas que se dedican al ilusionismo, como David Copperfield, es que se llama el mago este. Exacto. Que han habido muchos personajes que han hecho de pronto de la magia un elemento de fama, de reconocimiento. Y bueno, no por nada ha sido. Las personas que alegan poseer estos dones tienen como, bueno, por eso mismo, dones que pues sobresalen las habilidades y la capacidad humana. A mí me crea una curiosidad, y es lo que tú comentabas con relación al libro de Enoc, de que, bueno, habían seres superiores que le enseñaban a los seres humanos todo este tipo de
sapiencia, que prácticas, sí, de prácticas que de pronto el ser humano, obviamente, en su evolución, pues les costaba un poco trabajo entender, conocer y saber que se podía practicar o que se podía realizar. Y sé que, bueno, en muchas de los videos, investigaciones, comentarios que yo he estado como siguiendo, como estudiando, como viendo, sé que se comenta de que muchas de estos seres, cuando le enseñan, bueno, toda esta práctica con relación al manejo de las hierbas, al manejo de la materia, al manejo, en fin, de la energía como tal, sé que ellos no estaban autorizados a hacerlo y que muchos de estos seres que pues lo hicieron de manera arbitraria, hubo un cierto revuelo en donde ellos fueron, digamos, apartados de los seres humanos, de alguna manera, así como lo llamaríamos nosotros como una cárcel, pero serían ellos como apartados de los seres humanos, porque pues sencillamente no se podía. Le dieron al hombre conocimientos que todavía no estaban para su alcance. Usted sabe que todos los seres humanos nos vamos maravillando con cada cosa que va sucediendo, y cada vez va siendo mucho más grande el descubrimiento, y creo que también por eso las cosas van saliendo de a poquito. Entonces, en ese momento que se tenía todo ese conocimiento, digamos, ya el ser humano iba también por otros intereses, y por eso es que también la brujería, como se conoce hoy en día, antes era la magia, ha tenido otras vertientes que han sido bastante desafortunadas, digamos. A mí también, a partir de esto, sé que de pronto, hablando del privilegio también del ser humano de manejar este tipo de conocimientos o de prácticas, podrían ser también datados desde las tribus, desde los mismos indígenas, cuando ellos tenían los sacerdotes o los magos, que eran prácticamente las personas de mayor conocimiento, de mayor sabiduría, que eran las personas respetadas. No eran los caciques, pero eran los respetados por los caciques, porque incluso los caciques le debían como mucho conocimiento y mucho respeto a ellos, y el poder de ellos se debía al poder de su sacerdote o de su brujo como tal. Exacto, y eso, digamos que ahora que mencionas a Merlín, o fuiste tú que mencionaste a Merlín, sí. Anteriormente pues se tenía el concepto de lo que tú dices ahora sobre las culturas antiguas y sobre todas esas tribus. Si analizamos desde un punto de vista histórico, vemos que los magos o los brujos eran hombres en el pasado. Pero a lo largo de la historia, pues digamos que desde la Edad Media en adelante, años 1200 en adelante, por ahí, el concepto cambió completamente y ya se dejó de llamar brujo, chamán o hechicero. Para él, la parte de la femenino, por decirlo así, o fue la mujer la que adoptó ese concepto de bruja y bueno, todo lo que pues se conoce hoy en día. Entonces, en este aspecto es válido, pues digamos que resaltar ese punto de que las antiguas civilizaciones obviamente tenían todas estas personas encargadas pues de recibir estos conocimientos y transmitirlos al pueblo. Por ejemplo, si nos vamos un poco con los egipcios tenían sus sacerdotes que a su vez estos, digamos que practicaban de cierta manera práctica o magia, digámoslo así. Y era con el fin más que todo para intimidar al pueblo, para que el pueblo se manteniera sumiso. Entonces también vamos viendo que en la historia o a lo largo de la historia la magia y la finalidad que esta tuvo fue variando también. En un principio la magia la utilizaban más que todo era para mantener a la gente bajo un solo concepto o bajo una ideología o filosofía o creencia. Y ya a medida que avanza el tiempo, la magia se le fue dando un uso distinto hasta llegar pues a nuestros días, donde se le da un uso ya más negativo, digámoslo de cierta forma, o más maligno, más hostil. Y de hecho, la manera de interpretarse anteriormente, recordemos que cuando se trataba la alquimia, que era considerada pues la ciencia madre en el momento en el que pues, estaba en su apogeo, era considerada como, o sea, pasó a ser considerada como magia, brujería por los mismos principios que esta tenía, que no podía explicar la física ni la química actual. Porque ahí donde voy con el comentario que hice al principio, fueron prácticas que se enseñaron a partir de la transformación de la materia un poco. Bueno, aquí y todo lo demás. Aquí nos hacen una pregunta. Saludamos a Edwin López, a Danila Angulo, que se acaba de conectar.
a Milagro Carpio. La pregunta nos las hace Aixa Sixex, nos dice, ¿será que cuando se dio inicio al tema de la alquimia por primera vez en el mundo, fue que se empezó a mirar más profundo el tema de la magia y hechicería? Tengo esa duda, ya que por lo general ese tema solo lo manejan los primeros científicos. Ok, que era lo que ahora rato tú mencionabas con respecto a la alquimia. Digamos que cuando se empezó a estudiar la alquimia, por ese entonces fue cuando surgió, digamos que la Inquisición. Entonces, pues obviamente, por obvias razones, la iglesia le dio un contexto a todas estas prácticas paganas y a todas estas prácticas distintas a lo que la iglesia veía en su momento. Se le vio, digamos que ese contexto de magia o de magia o de algo mágico. Entonces, por ese entonces, digamos que la alquimia representó para la iglesia también prácticas mágicas o rituales cabalísticos, como se podría decir. Pero sí está muy, muy interesante el tema. Óyeme, y ahora que nos metemos ya de pronto con los magos como tal, los personajes que se han dedicado, nos damos cuenta que el foco de los magos, de las personas que se dedican a esto, por lo general no es la fama, no es el reconocimiento, sino más bien como eso. Y de pronto uno de esos principios que siempre me he preguntado es que, o sea, no confesar los secretos o de pronto no brindar información acerca de cómo pues ellos mismos hacen sus cosas. De pronto esto se mantiene bastante reservado en cualquier tipo de mago. Si vemos hoy los ilusionistas de hoy en día, pues tengo entendido que no es magia, sino que en realidad pues, juegan con son ilusiones. Son ilusiones. Entonces tienen este mismo principio de pronto de no confesar cómo hacen su truco, cómo llevan a cabo las cosas, y eso es lo que hace que la gente se quede como consternada al ver las cosas que pueden llegar a hacer. Entonces ahí es cuando uno se pregunta, ¿será que en realidad tienen dones por encima de la capacidad humana? Exacto. Entonces, y allá es donde va el concepto ligado a la brujería, porque la brujería no son más que prácticas asociadas a ciertas personas, pues llamadas brujas, o en su defecto brujo para el caso de los hombres, que supuestamente tienen poderes sobrenaturales y que hacen pactos con entidades pues de otros planos. Sí, ahí es donde entra también como la variación de la brujería. Era algo que hablábamos antes de iniciar el programa. ¿Cómo ha cambiado también el concepto o la forma de realizar estas prácticas de este tipo de personas y cómo han llegado ya a la utilización de seres que no están en este plano, pero que pues se pueden mover y pueden entrar y pueden hacer cosas y generar ambientes en ciertos lugares, que es lo que uno pues conoce normalmente después como las actividades paranormales, pero que son inducidas casualmente por personas de este tipo. Sí, exacto. Eso es uno de los casos que puede ocurrir un fenómeno paranormal. Exactamente. Bueno, ya que vamos un poco por acá, hablemos un poco sobre los tipos de magia. ¿Cuáles son de pronto dentro de los que podamos mencionar como actos que la ciencia no pueda explicar? ¿Cuáles podemos definir como esos tipos de magia? Ya que se ha escuchado que es muy popular la frase de magia negra, magia blanca. También existe la creencia de que todo tipo de magia tiene sus consecuencias. Asimismo, eso va a depender de los fines en los que se utilice. La magia que se utiliza como método de curación, de medicina. ¿Cómo se maneja esto? O sea, la persona, me imagino que va en búsqueda de lo que más le identifique, o es que estas personas nacen con este tipo de dones. No, digamos que el magia es una sola, pero sí existen, digamos que una clasificación, por ponerlo así, algunos tipos, pero más que todo es con el fin o representa tanto las creencias del que la practica como los rituales que utiliza. Entonces, en ese aspecto es que se diferenciarían las magias, y como tú dices muy bien, existen varios tipos o asociados a estos rituales. Por ejemplo, la más popular, que es la que yo creo que es la que vamos a hablar un poco más a profundidad, es la magia negra, que es todas aquellas prácticas que se utilizan con el fin de lastimar a alguien, hacerle mal a alguien, a alguna persona, a algún lugar, en fin. O sea, son magia dedicada única y exclusivamente para hacer el mal. Pues obviamente lo dice pues su nombre. Existe también la magia blanca, que digamos que nació en la Edad Media o mucho antes de esta, como contrapartida de la magia negra. Entonces se utilizaba con el fin de contrarrestar la magia negra
o de curar y sanar todo lo que la magia negra iba haciendo o iba dañando en su Los momento. estragos que iba causándose. Exacto. Y también se conoció en el pasado dos tipos de magia que quizás ustedes las han asociado y que hoy en día pues se asocian ya sea indirecta o directamente con la magia negra o la blanca. Y es la magia verde y la magia roja. Entonces la magia roja es aquella en donde se utilizan rituales con sangre. Magia roja, eso me recuerda como la de Juego de Tronos, la de la bruja roja y tal. Exacto, o sea, más que todo son rituales. Todo lo que utilice sangre o pactos con sangre o rituales con sangre es considerado una magia roja. Y te pongo un ejemplo, podría decirse, no estoy afirmando obviamente, pero sí es cabe una posibilidad que algunos investigadores pues hemos digamos que estudiado de que la santería que practican aquí en Latinoamérica, ahora que tocaste pues estos temas, puede ser considerada como una magia roja. Así es. ¿Por qué? Porque ellos hacen rituales con animales, ¿cierto? Así es, con los santeros, los chamanes. Exacto. Eso sí sería magia roja como tal. Porque por lo general siempre utilizan la sangre de animales para sus rituales. Incluso a las personas que les van a hacer las supuestas sanaciones o curaciones las hacen a través de la bebida o la ingestión de sangre. Exactamente. Entonces, esta magia roja puede estar asociada directa o indirectamente con la magia negra, dependiendo ya su finalidad. La finalidad. O con la blanca también dependiendo de su finalidad. Y también tenemos pues la magia verde, que es toda la magia relacionada con los espíritus elementales de la naturaleza. Ya sea con la invocación de duendes, elfos, gnomos, toda esta gama de seres elementales. Entonces también cumple, digamos que una finalidad como la roja. Puede ser usada para bien o puede ser usada para mal. Entonces en ese aspecto tenemos esos 4 tipos que son muy importantes y que digamos que abarcan todo lo que conocemos hoy en día como magia. Oye, y eso es delicado, ahora que lo mencionas, yo tengo por ahí un testimonio propio de andar curioseando con este tipo de magia y de verdad que cuando uno no tiene de pronto conocimiento sobre estos temas es mejor mantener distancia, por eso es que es mejor informarse, escuchar este tipo de programas. Bueno, aquí nos están haciendo preguntas. Edwin López nos dice, ¿los oráculos eran considerados brujos o videntes? Bueno, ese es otro punto, que es que también hace parte, el oráculo hace parte también de todo este misticismo, ¿no? Exacto. Como yo lo mencionaba ahorita, así como también habían personas que eran los chamanes, que eran los sacerdotes, los sabios, pues también habían este tipo de personas que ahora mismo se convierten prácticamente como si fueran en dones porque generan, como tú decías, ciertos visionarios, ¿no? Ciertas personas que clarividentes hasta por decirlo. Exactamente, o sea, serían personas sensitivas con, digamos, alguna habilidad extrasensorial que podía llegar a conocer todo esto. Y ahora, también hablando de eso, de los brujos y videntes, en el pasado, obviamente, pues todo esto era considerado en la misma gama de la magia. Entonces, podría asociarse, pues, que en ese entonces, esos serían los brujos de ese momento. Sí, salvo que se dice también que el oráculo eran personas, por ejemplo, como los profetas, que eran personas que sí, ellos entraban en trance y en ese momento de trance pues era que decían todo lo que tenían que decir. Entonces yo creo que va más ligado hacia ese lado que directamente a la brujería como tal. Sí, exacto. Porque entran más en el trance y hablan acerca de algo que puede suceder. Entonces yo creo que los oráculos más bien serían como tipo proféticos, ¿no? Es decir, porque siempre lo que decían eran profecías. Exacto, o a menos que hubiese una, digamos que, invocación a un espíritu o algún tipo de ritual de por medio. Ahí es donde entonces entrarían las brujas estas que hacen este tipo de invocaciones para seres y poder así hablar con personas que de pronto han fallecido. Exactamente. Pues buena pregunta la de Edwin López. Un saludo a Edwin, un saludo, gracias por tu pregunta, Edwin. Un saludo también a Edgardo Cibaja que nos está escuchando y creo que tiene una pregunta por ahí. Bueno, veamos aquí. Bueno, Aixa Sixes nos hace otra pregunta. Según lo que le entendí es que si es necesario que el tema solo lo manejen personas desde otros planos o si las personas también tenemos la facilidad de viajar entre ambos planos, entre tener comunicación con otros planos por medio de la magia. O sea, por medio de la magia, pregunta él. Sí, por medio de la magia, eso es lo que se ve. O sea, una persona o un ser humano como tal, transportarse en este tipo de planos es muy difícil. Yo creo que es lo que entiendo de la pregunta. Más bien, por eso es que este tipo de personas con este tipo digamos, de prácticas utilizan a seres que no son de este plano para poder hacer lo que ellos no alcanzan a hacer, ¿sí?
Por eso es que a veces uno dice, no, que anoche me visitó una bruja porque me hizo esto, me hizo lo otro. A veces no es la misma bruja como tal, sino son estas invocaciones que ellos hacen o estas peticiones que hacen a estas personas. Ahora, no sé, de pronto tú me aclararías y me dirías, no, sí, de pronto sí puede suceder. Y en realidad hay personas que tienen un poder mucho mayor y pueden hacer este tipo de cosas. No, y esto nos dejaría claro que en realidad sí existen favores que de pronto se lleven a cabo entre personas de este plano y seres que de pronto no están en nuestro plano. Claro, así es, y eso pues es lo que estaríamos tocando ahora cuando entremos de lleno en brujería, porque está relacionado directamente. Y pues contestando también un poco a la pregunta que nos hacen acá con respecto pues a eso, pues tienen en parte de los dos, de lo que decía Jota y pues lo que decía Andrés. O sea, así como lo que le entendí de la pregunta, pues más o menos es que si puede practicar y llegar a ser capaz de controlar toda esta cosa, o toda esta pseudociencia, habilidades. O sea, en parte de controlar todas es muy, muy complejo, pero sí han habido personas y personajes históricos que pues han logrado, digamos, que dominar o tener cierto poder con respecto a esto, pero era lo que decía J. ahora rato, siempre son personas que son ayudadas por entidades de otros planos, ya sean espíritus, ya sean demonios, ya sean, en fin, toda esta gama pues, de seres o incluso los seres elementales también. Entonces, en sí, la persona, aparte de tener un gran poder, realmente yo pienso es que tendría más bien un poder, pero de invocación, con el cual pues puede cobrar muchos favores. Eso sí, todo tiene su precio y estos practicantes siempre van a llegar en momentos en donde se les va a cobrar por lo que están haciendo, sea para bien o sea para mal. Entonces, en ese aspecto, tienen que tener mucho cuidado para aquellas personas que de pronto están pensando, no, voy a practicar magia blanca, voy a practicar magia negra para ver qué tal es. O sea, tienen que tener mucho cuidado con respecto a eso. Es que la ley de la acción-reacción, todo esto, de causa-efecto, todo lo que tú haces tiene una consecuencia. Que no te vas a salir con la tuya cuando estás jugando con estas cosas. Y sobre todo en la brujería, todo se paga. Nada es gratis. Claro, nada es gratis. Creo que hay otra pregunta por ahí, Andrés. Bueno, por aquí May Morales nos pregunta acerca de May. Un saludo a May, que no está con nosotros hoy. No nos pudo acompañar, pero bueno, el próximo viernes estaremos. May, oye, fíjate, May nos pregunta, ¿qué me dicen de San Cipriano? San Cipriano, estos son de esos seres que, bueno, me estoy refiriendo más a la película de Constantine y la película que anda en televisión de Constantine, donde hay un señor que es moreno, que es como el guardia del paso de este mundo y el otro. Es como una persona que te permite transportarte o que te permite tener una conexión con el otro plano o con el mundo de los muertos. Y ese personaje yo lo he visto en varias esa figura yo la he visto en varias muestras de literatura, como los vikingos. ¿Cómo es que se llama? No, hombre, el que tiene la espada que permite el paso de otros seres Bueno, el moreno de ojos claros, Heimdall, tienen como la misma función, si te das cuenta. Son personas que tienen el don como de vigilar o de ser un guardián entre un mundo y otro. Entonces, así como San Cipriano, tengo entendido que hace parte de la cultura popular de Venezuela, si no estoy mal. Entonces, o sea, ¿qué nos puedes decir de este tipo de personas con esto? Ya ahora que mencionas a San Cipriano, podríamos mencionar a algunos personajes históricos a lo largo pues de todo lo que hemos vivido como historia humana. San Cipriano hace parte de la historia pues ya de la magia negra. Fue uno de los brujos, por decirlo de cierta forma, más poderosos e influyentes que hubo en su época. Así como lo fue también Aleister Crowley y otros más. Gardner, incluso, que fue quien creó la Wicca en la actualidad. Entonces, este personaje es una historia muy, muy, digamos que curiosa, porque San Cipriano hace parte, como bien lo dice San, es un santo de la Iglesia Católica. Entonces, este personaje, digamos que es la muestra de arrepentimiento más grande que hubo dentro de la Iglesia Católica, y por eso fue, ¿cómo se dice? Canonizado. Lo canonizaron, exacto. Entonces, la historia de San Cipriano básicamente es de que pues este brujo, al ser el mago o el brujo más poderoso durante ese periodo en la Edad Media, él se enamoró de cierta mujer y trató de, digamos que conquistarla por todos los medios habidos y por haber, obviamente metiendo pues de por medio toda la parte de la brujería, la hechicería, a través de hechizos, sortilegios, hechizos de amor y todo esto. Pero la mujer
no caía. Entonces él invocó primero, dice la historia, dice que invocó un demonio de bajo rango y la envió para que se la trajera por los pelos. Así dice la leyenda, para que se la trajera arrastrar por los pelos. Pero el demonio se devolvió con la cola entre las piernas, como dicen por ahí, diciéndole que él no podía acercarse porque ya estaba protegida por un ser más poderoso. Entonces él oyendo esto dijo, ¿cómo? No es posible. Entonces voy a invocar a uno más fuerte. Invocó otro demonio mucho más fuerte y el mismo resultado. Entonces cuenta la leyenda que él, ya cansado, porque no pudo, digamos que con la fuerza que tenía o la protección que tenía esta joven, invocó al mismo Satanás o al mismo diablo. Entonces le pregunta que cómo es posible que si él es el mago más fuerte, no puede conquistar a esa mujer o no se la puede traer ninguno de sus demonios. Cuando él le prometió de que él iba a ser el más fuerte y de que Satanás era el más fuerte. Entonces Satanás le dice, ahí sí vamos perdiendo porque hay alguien más fuerte que yo y es Dios. Entonces ahí sí yo no me puedo meter, le dice Satanás. Entonces cuenta la leyenda y ahí es donde viene la ironía de que San Cipriano maldijo al diablo y renunció completamente a la brujería, a la magia y se pasó al catolicismo volviéndose obispo y por obvias razones muestra el arrepentimiento que hubo en toda su vida y finalmente lo canonizan. Full interesante, llegó lejos. Entonces es una historia pues bastante curiosa e impactante. Ahora, desafortunadamente, la mayoría de este personaje en su vida, digamos que pues como brujo, dejó plasmado muchos libros y muchos textos refiriéndose pues a todas estas prácticas y rituales. Y de hecho hay un libro muy popular dentro del ámbito de la brujería que se llama el libro de San Cipriano. Este libro, ojo, le recomiendo a las personas que no lo lean, vea que lo aclaro, no lean el libro de San Cipriano, porque el libro de San Cipriano, este personaje lo escribió de cierta forma de que tú al abrir la página o las páginas y empezar a leer el libro, estás realizando rituales de invocación a espíritus. Entonces, la persona automáticamente va a sentir el cambio apenas empieza con a el leer simple hecho de leerlo mentalmente, ya uno puede correr el riesgo. Así es, ese libro es bastante cargado energéticamente, entonces lo más recomendable es que todo el que tenga este libro en su casa es mejor que lo queme, porque no traerá nada bueno ni para la casa ni para la persona. Entonces, olvídense de estar practicando la curiosidad mató al gato, así que por favor. Sí. Y obviamente, así como San Cipriano, Aleister Crowley también ya mucho tiempo después escribió también muchísimos tratados de magia. De hecho, tiene más de 80 libros publicados sobre magia, digamos que rituales cabalísticos y esoterismo en general. Este también fue un ocultista. Este personaje fue uno de los más famosos en su época, un ocultista de los bárbaros. Incluso perteneció a muchas sociedades secretas de la época y fundó su propia sociedad secreta. Entonces, pues este señor también tiene bastante, digamos que libros que no son muy recomendables que digamos para las personas curiosas. Entonces, el mensaje en este momento es eso, que tengan cuidado con lo que leen, porque no todo lo que leen es beneficioso. Exacto, es beneficioso. No todas las lecturas son buenas. Exacto, en este caso sí. Bueno, sí, es que casualmente eso es lo que se comentaba al principio. Eso, hay que conocer lo oculto, hay que conocer lo desconocido para poder dar un buen uso. En este caso es mejor no usarlo. Así de sencillo. Así es. Hombre, muchas gracias por su like. Estoy viendo un poco manitos por ahí. Eso es bueno. Por favor, compartan. Cualquier pregunta, nosotros estamos aquí. Recuerden que la conversación es con ustedes. Entonces, bueno. Antes de seguir a otro tema o de continuar, a mí me llama mucho la atención todo lo que tú comentas acerca de San Cipriano, porque fíjate que de alguna manera, si uno va como escudriñando en las historias de las brujas y todas estas cuestiones, pues prácticamente, he sabido primero que la cuna de la brujería es Venezuela. Okay. Ahí para en Latinoamérica. Haití y Venezuela. Sí, entonces ahí sí nuestros hermanos venezolanos nos disculparán, pero eso sí, lo tienen ganado. Sí. De hecho, un invitado de nosotros también nos ha comentado que en realidad ya es bastante fuerte. Y segundo, que vemos cómo también todo este legado de pronto que deja San Cipriano con relación a también cómo conquistar a aquella persona que te es imposible, y muchas mujeres sabemos que se llegan a enamorar de una manera, hombres y mujeres, pero en este caso las mujeres que participan en estas prácticas llegan a enamorarse de hombres de una manera obsesiva y como no logran tenerlo, entonces llegan a utilizar este tipo de recursos, que es lo que más se usa normalmente, porque
si uno escucha acerca de situaciones vividas, ha sido siempre por envidia de la mujer, porque el hombre tiene otra mujer, porque no está con él, y entonces es la manera como encuentran la forma como de llegar a esta persona. Entonces, digamos que ese legado ha quedado bastante fuerte y bastante marcado, y creo que ha sido, digamos, el camino para que la brujería prolifere en este momento. Así es, así es. Oye, ahora que ahí estoy viendo un comentario que tiene Aiza, nos dice que el Necronomicon, ahora que menciona este texto, es un punto importante saber, ahora que estábamos hablando sobre los libros de San Cipriano, que existen algunos grimorios que se les llama, de hecho hay un libro que se llama El Gran Grimorio, que es un libro francés, que bueno, en su idioma original fue francés, luego ya fue traducido a muchos otros idiomas, que obviamente plasma todas estas historias, en especial de Aleister Crowley y de muchos personajes. Son libros un poco cargados, entonces también bueno el aporte para Aiza, que nos estaba escribiendo por ahí. San Benito también nos están diciendo, también nos están mencionando por acá. Es todo lo contrario. Exacto, San Benito, digamos que también es otro de los santos, pero que, bueno, obviamente creó la medalla de San Benito, el medallón de San Benito, con el cual, pues, posteriormente, pues, los exorcistas lo utilizaban para exorcizar demonios y... Un sello mágico, celestial. Exacto, de hecho, en la inscripción de la medalla de San Benito está todo el ritual del exorcismo. Padre Reto Satán y todo lo que los sacerdotes utilizan durante, pues, ese ritual de exorcismo. Óyeme, ahora Jota nos estaba comentando, es cierto, una de las finalidades que utiliza más para la brujería, en el caso pues bueno, generalmente es de las mujeres, pero me imagino que los hombres también, algunos hombres harán ese tipo de cosas, someter a rituales a su pareja o a un hombre de pronto para capturar su atención, para dominarlo, para poseerlo. Esto es una de las funciones de la brujería, de sus propósitos. De pronto, ¿qué finalidad podemos encontrarle lógicamente a este tipo de prácticas? ¿Cuáles son con qué fin se...? Bueno, en muchos casos la brujería, la única finalidad es, perdón la expresión, pero es joder a otro. Sí, sí. A veces la persona que practica la brujería o que practica la hechicería no tiene un fin, digamos que... en específico, sino es simplemente por mandar. Es capricho. Yo siento que es más un capricho el no poder como seres humanos dominar a los demás y tienen que recurrir, digamos, a este tipo de prácticas porque incluso pierden un poco de inteligencia, porque cuando uno es inteligente y sabe cómo llegar a las personas, sabe cómo hablar a las personas, uno consigue más. Pero de pronto tienen que recurrir a esto porque no lo logran, no alcanzan como seres humanos a hacerlo. Sí, de hecho, cuando uno de pronto lo piensa mucho mejor, cuando uno sabe cuando una persona pues necesita de la presencia de uno, o que en realidad debe estar con uno o cuando no, porque en sí hay muchos casos en los que las personas hacen esto por personas que en realidad no desean compartir con ellos y bueno, se vuelve una situación bien caótica. Sí, digamos que otra de las finalidades, aparte pues de tratar de conseguir una persona, la brujería la utilizan para muchísimas cosas, incluso para el dinero, para las enfermedades, en general la utilizan para todo y desafortunadamente pues este uso que le dan es un uso negativo, entonces como que no es muy bueno que digamos. Sí, yo conozco una historia, hablando un poco de las experiencias que he tenido y que he escuchado, conozco una historia, bueno, ahorita les cuento también una historia de un hombre que lo conocen como brujo en los Montes de María, que era lo mejor que había, digamos que era el más respetado. Uy, estas historias son buenas. Y sí. Por ahí se dice que incluso ese hombre hasta peleó con el diablo. Pero bueno, ahorita vamos a ese pasamos a los relatos. Pero hablando un poco de esto que estamos hablando de la utilización de la brujería para conseguir los hombres, en un pueblo de aquí de Bolívar iban viajando un par de viajeros, señores que conozco, muy allegados, llegaron a un pueblito que era como de paso, como solo en realidad, arrendaron una habitación donde quedarse porque iban a pasar solamente la noche. Sí les habían dicho, por favor, aquí no lleguen, no se queden, estos son lugares que por lo general son, tienen de este tipo de práctica y se siente. Ah, ok. Pues en efecto, esta persona, digamos, llamaba mucho la atención. Y habían unas mujeres que estaban como viéndole toda la cuestión. Ellos dijeron, vamos a acostarnos a dormir temprano, evitemos problemas, porque ya nos dijeron, eviten problemas con las mujeres. Pues, en efecto, esa persona al acostarse a dormir, empezó a tener sueños pesados, empezó a tener incomodidad, sentía calores dentro del cuarto,
se empezó a mover de un lado para otro porque no podía conciliar el sueño. Estaba el ambiente pesado donde se sentía muy pesado. Cuando el hombre abre los ojos y ya como que despierta y en realidad está como en la realidad, se encuentra a una mujer, era como, él decía que era lo más parecido a una mujer, que le bailaba de manera muy sensual, parado encima de él. ¿Ya? ¿Y cómo la describía? ¿La podía describir? Era una mujer, se notaba que era una mujer por los movimientos y la composición física, pero su rostro no lo lograba alcanzar a ver. Decía que el cabello era muy enmarañado y no se alcanzaba a ver. Ella se movía y se movía y se movía. Cuando él quiso como levantarse, no podía, estaba petrificado, estaba inmóvil. Vio que alacranes se le subían por el cuerpo. Dice que fue una cosa espantosa. Fuerte. Fue espantosa. Cuando él, digamos, dentro de su creencia y invocó a Dios y alabó y pidió que lo liberara de ese momento, se escucharon unos sonidos afuera y él logró otra vez como levantarse y le avisó a su compañero. El compañero estaba teniendo la misma experiencia, exactamente la misma experiencia. Los dos se vistieron, se cambiaron, cogieron el carro y se fueron de ahí a la hora que fuera. Entonces, es una experiencia bastante marcada. Oye, está bien interesante. ¿En qué región fue? Eso es aquí en Bolívar. Ahora Bolívar. El sitio y el nombre me lo reservo. Okay. Es que de hecho la mayoría de las experiencias que se cuentan tienen estas características de que primero que la persona se petrifica. Esto como que es una cualidad de un ataque de este tipo de magia. Es la dominación. La persona se petrifica. Muchos describen que no se pueden mover, que están conscientes de lo que ven, pero no pueden ejercer ningún movimiento, no pueden hacer sonido. Entonces, esto es un estado bastante interesante. También, bueno, hay una canción muy conocida que nosotros las personas de los 90 la tenemos en cuenta, que es el Lamento Boliviano de los Nanitos Verdes. Ah, claro. Cuando mencionan que no te peines en la cama porque los viajeros se pueden... Esto también se me asemeja con este tipo de creencias, porque, o sea, cómo el cabello, cómo una mujer peinarse en un acto tal para que una persona llegue tarde de su viaje, o este tipo de cosas, ¿sí me entiendes? Ah, ok, claro. Sí. En los pueblos abundan mucho, bueno, en las zonas rurales abundan mucho estas creencias, sobre todo para las personas que le dicen que no se pueden bañar un Jueves Santo, que porque les sale tal cosa, que no te quedes a tal hora en tal sitio, ¿sí me entiendes? Todo este tipo de restricciones que tienen los aparatos, como dicen ellos. Entonces son bien comunes y siempre presentan como las mismas características. Sí, así es. O sea, es algo bastante fuerte. Creo que hay un comentario más por ahí, ¿no? Bueno, por aquí saludamos a Yurley Santa Suárez, a Oriana Angulo, Victoria Murillo, Yadira Villamizar, Betty Manotas, bienvenidas. Bueno, les recordamos, el tema de hoy es la hechicería y la brujería. Estamos pues definiendo cómo se han tomado estos temas a lo largo de la historia. Y bueno, ahora que mencionas un aspecto importante, yo creo que muchos de ustedes se estarán preguntando, ahora que tú mencionas brujería y hechicería. Exactamente. ¿Qué diferencia? Cierto, muchos de ustedes se estarán preguntando qué diferencia existe entre estos dos términos, porque obviamente no son lo mismo. No es lo mismo. Entonces, pues, para aclarar un poco y seguir con las historias ya de brujería, vamos a aclarar un poco esos términos. Entonces, básicamente, hay una diferencia que marca a la brujería y a la hechicería. En el pasado, durante la Edad Media, digamos que durante la Inquisición, cuando se crearon el Maleum Maleficarum, que fue el martillo de la bruja, que crearon los inquisidores para pues combatir todas estas prácticas y todas estas personas que practicaban, entre comillas, porque obviamente cayeron muchos inocentes, ellos marcaron una diferencia con respecto pues a la brujería y la hechicería. La primera diferencia que marcaron fue de que la brujería era practicada en zonas rurales, o sea, en los pueblos, digamos que en los montes como tal. Mientras que la hechicería era para la gente de ciudad, un poco más refinada, más recatada. Ahora, la brujería, ahí es donde viene la diferencia principal, que es la que considera hoy en día la Iglesia Católica. La brujería sí o sí tiene, digamos que pactos con demonios, invocaciones con demonios de por medio. Mientras que la hechicería no. La hechicería puede ser simplemente una práctica de rituales o un hechizo, ya sea con plantas, con... ungüentos, como hace la santería, incluso con santos y cosas, para llegar a un fin, más no la invocación directa de entidad diabólica. Entonces, en ese aspecto viene la diferencia entre la brujería y la hechicería. Ahí es donde uno dice normalmente, digamos, como para aclarar más de manera más fácil, uno dice, te voy a dar un hechizo de amor y por lo general lo que te dan es algo a tomar, un brebaje, alguna cosa. Pero cuando te van a hacer una brujería para enamorarte, pues ahí tuvimos la
¿cómo es? La experiencia de San Cipriano, que lo que venía era buscar un demonio que la trajera por los pelos para él. Entonces es diferente. Harry Potter también se soluciona muchos de estos brebajes. No, verdad, haciendo alusión al cine. Oye, aquí Edwin López nos dice algo interesante. Estas prácticas también son practicadas por las fuerzas revolucionarias e incluso el Ejército Nacional. Las pandillas las practican mucho. Se especula que la guerrilla, paramilitares, ELN, etcétera, perturban a los campesinos del ejército por medio de este tipo de prácticas. Eso es algo bastante interesante porque de hecho hay brujos y brujas, pues obviamente que trabajan en los montes especialmente para ayudar facciones ya sean militares y eso no únicamente aquí en Colombia, sí. Eso es en todas partes pues del mundo. Y ahora que Jota mencionó lo de Venezuela, pues ya para hablar un poquito más sobre ese tema, tengo entendido, pues, de acuerdo pues a ciertas investigaciones que hemos realizado, que el mismo presidente Chávez le gustaba mucho estas prácticas de brujería. Y de hecho, de por sí, bueno, digamos que ese cáncer que le dio a él no fue gratis. Entonces, digamos que este personaje histórico, pues ya queda en la historia pues, de Latinoamérica. Le gustaba prácticas y tenía un brujo, digamos que de cabecera. Y es por eso que hoy en día... hablando del presidente actual Nicolás Maduro. No, Chávez. Chávez. Hugo Chávez Frías. Digamos que es por eso de que este presidente incluyó dentro de los billetes de Venezuela o de los bolívares muchos personajes que son brujos hoy en día, como por ejemplo María Leonza, el negro Felipe, hay un indio muy famoso allá, no recuerdo ahora el nombre, pero todos estos personajes incluidos en los billetes de Venezuela son personajes que practicaban la magia negra o magia, como la quieran llamar, brujos en sí. Entonces se ve muy marcado, pues eso que dice Edwin es bastante acertado, porque no únicamente digamos que la guerrilla o las facciones negativas, sino también mucha gente del común. De hecho, se tiene también registro, obviamente no podemos decir nombres porque estaríamos pues atentando o digamos juzgando a alguien, pero hay muchos políticos hoy por hoy que utilizan estas prácticas también para pues ganar muchos favores y ganar muchísimos otros beneficios. Obviamente, se lo vuelvo y se lo repito, todos tienen que pagar su costo. Nada es gratis, nada es gratis en este mundo. Si lo hacen los políticos y los militares, también me imagino que deben haber muchos pastores de iglesia que practican. Claro. Sí. Si ustedes de todas las religiones habidas y por haber, claro. Oye, y ahora que dices eso, menciona tú. No, lo que comentábamos con relación a que utilizaban esto para combatir un poco al ejército, hay muchos videos donde se ven a este tipo de digamos, de situaciones en las que se ven los soldados. Hay uno que se encuentra mucho, que es muy famoso, que ha circulado mucho por las redes sociales, y es de este militar que está tirado en el piso y le empieza a gritar: mi cabo, ayúdeme, mi cabo, ayúdeme, mi cabo. Y se nota cuando la pierna se les tira, que se lo quieren llevar y los demás lo agarran fuerte. Yo lo he visto. He visto varios así, de hecho. Ellos como en su desesperación por no poder hacer nada, lo que hacen es que lo golpean a él y él grita porque, digamos, no está en él que eso ocurra. Claro. Oiga, y eso estamos hablando en la época actual. Sí, señor. Pero nos vamos un poco más al pasado. Digamos que Segunda Guerra Mundial, se tiene conocimiento de que los nazis de Hitler tenían su facción o su grupo también que estudiaba toda esta parte pues paranormal y toda esta parte mística, porque Hitler era un fan número uno de todos estos temas. Entonces, no hay que negar que tenía todos los documentos de ese tipo. Claro, ellos recopilaron mucha información con respecto a esto, y se dice que aparte de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial que se libró, pues obviamente militarmente hablando, también hubo una guerra mágica de por medio, porque obviamente Estados Unidos e Inglaterra tenían también su facción que estudiaban estos temas y pues que estaban en constante, digamos, combate psíquico con respecto pues a la facción nazi. Entonces esto también es un punto pues muy interesante con respecto pues a lo que nos mencionaba Edwin con respecto a esto. Óyeme, full interesante. Para las personas que les gustan los videojuegos, ya se han dado cuenta que mis referencias son más audiovisuales y de videojuegos. Hay un juego que se llama Retorno al Castillo de Wolfenstein. No sé si lo han escuchado alguna vez. No, ¿de qué trata? El juego relata el escape de un combatiente americano de los aliados de un castillo nazi. Y al pues intentar salir se da cuenta de todas las prácticas, de todos los experimentos que hacen, porque sabemos que también
los nazis tenían muchos proyectos para fabricar un super soldado, para modificar genéticamente la estructura del humano para hacerlo superior. Y se dice que muchos de estos procedimientos tenían que ver con el oscurantismo y hacían rituales que o sea, hasta el momento tengo entendido que no se ha revelado en sí qué era esto que los nazis ocultaban tanto referente a esto. Me imagino que debe tener un valor inmenso. El juego trata de eso, es un juego bastante viejito, se lo recomiendo a las personas que les guste. Claro, interesante, y de hecho esos juegos los hacen por algo. O sea, es que allá me voy también con relación ahora que tú dices de los audiovisual y todo esto, y no nos vamos tan lejos porque es que las películas no siempre nos están mandando mensajes, nos están diciendo cosas y al ser humano lo van preparando para que vaya entendiendo un poco más. Claro. Ya, eso como pasó en la película tal. Entonces ahí nos van mandando los mensajitos. Esas guerras que se ven internamente dentro de las mismas guerras, así como en hechos reales. No vienen sacadas de la cabeza, de la imaginación, así como así. Es porque en realidad algo ha habido. Claro, y de hecho Harry Potter y pues todo este mundo fantástico tiene mucha influencia en todos estos temas. De hecho, para los fans de Harry Potter, muchos de los conjuros o de las palabras que ellos utilizan son palabras que provienen del latín y que significan algo pues relacionado al hechizo que lanza. Pues eso sí, en eso sí la escritora Rowling fue bastante juiciosa y pues trató pues de poner lo más parecido a la realidad de las cosas. Que entonces, incluso muchas personas le atribuyen que la señora ha hecho pactos satánicos y que muchos fanáticos incluso han dicho que no vean las películas porque al verlas invocan de pronto algún ritual. Son muchas especulaciones. Un fanatismo, pero fíjate gusto. que si genera este tipo de opiniones es porque en realidad tiene información verídica, porque en realidad tiene información basada pues en escrituras y en costumbres ya hechas. Esto un poco también de mencionar si tiene pactos o no tiene pactos, en realidad viene también de todo ese arraigo que la religión como tal trata de tener ante el conocimiento del ser humano. Pues, van a otras estancias, a otras prácticas, otros conocimientos que no les convienen a ellos en realidad que lo mantengan, que lo sepan, sino que sencillamente los destruyen. vayan sobre, sí, claro. Bueno, tenemos en cuenta no destruyen a Dios, destruyen a su religión. Exactamente. Imagínense, la biblioteca de Alejandría, incluso la biblioteca que alegadamente tiene el Vaticano oculta, que ya creo que esto ya no es un secreto tanto. Ya no es oculto. Ya no está tan oculto, ya todo el mundo, pues ya la gente. Y si no lo sabían, se lo acabamos de aclarar. Tiene muchos secretos, que tiene incluso una unidad dedicada a la parapsicología y a la ufología. Y a la ufología, claro. Entonces, esto nos va abriendo la mente, nos va dando a entender que en realidad estas cosas sí existen y que pues están aquí con nosotros y que nosotros tenemos que darnos cuenta y pues no tragar entero, consultar siempre, averiguar. No se trata de ser escéptico por serlo, se trata de tener argumentos, se trata de saber por qué ocurren las cosas y qué está causando tal fenómeno. Claro, y ahora que dices Vaticano, ese es un tema bastante fuerte para en especial pues para la gente pues católica. Disculparán los religiosos. Sí es un tema que podríamos tratar otro viernes, otra emisión de Noche Extrasensorial. Claro. Porque se tienen registros, oígase bien, registros con nombres propios y todo, de sacerdotes del Vaticano o cardenales que han estado involucrados en prácticas de brujería o de magia, en rituales mágicos. Y ya pues obviamente eso con todo el misticismo y el secretismo que maneja el Vaticano, como muy bien algunos de ustedes saben, muchos de estos cardenales hacen parte pues de otras sociedades secretas, ya sea Illuminati, ya sea masones, ya sea Rosacruces, en fin. Todos estos grupos tienen de por medio, o el factor común es la parte de algunos rituales cabalísticos, rituales mágicos. Entonces, es un tema bastante fuerte, eso sí, va a ser un tema bueno para la próxima o para una próxima emisión. Bueno, por aquí Fabiola González nos dice que en Cuba también se practica la brujería. Y la santería como tal. Sí, la santería. Cuba también. Cuba, Haití, de hecho, Jamaica. Me pareció ver un comentario ahora arriba sobre eso, sobre la santería, en donde, bueno, un poco de la santería mencionaban, creo que la asociaban con la brujería un poco. Realmente la santería, pues, es una mezcla entre una, digamos, brujería o creencias africanas en donde adoraban ciertos dioses. Y estos dioses eran los que hacían ciertos favores. Acá la santería, digamos que cambia el concepto de los dioses por los santos, pues que se ven en la religión cristiana. Entonces, en este aspecto, digamos que es un poco similar. Por algo se llama la santería. Exactamente. Ahí es también donde tú hablabas de la magia roja, ¿no? Un poco porque bueno, ellos utilizan mucho la sangre en este tipo de rituales como tal.
Pero sí, ya va más acerca de sus dioses y de sus creencias como tal. Bueno, se mencionaba que Latinoamérica, que en otros mundos, pero fíjate que ya estamos aclarando de que sí se ve en otros lugares. Ya se nos está ampliando en mapas, claro, sí, ya se nos amplió el mapa de la brujería. Y sencillamente nosotros aquí en Latinoamérica no somos más que un conglomerado de todas las razas del mundo. De mezcla, somos la aquí, mezcla. Ya aquí en Latinoamérica no hay nada puro, aquí todo es mezcla. Y pues con la llegada de los africanos, todos ellos venían con todas estas creencias y venían con esto mismo de los cubanos, no es más que creencias africanas. Y ellos vienen ya con su misticismo y vienen con sus prácticas y sus rituales, más que todos rituales. Y de ahí donde nace también todo este tipo de prácticas como tal. Claro, y ahí es donde digamos que la iglesia se pellizca y dice, epa, esto no puede seguir pasando porque la iglesia quería controlar todo en su momento y nace el Santo Oficio de la Inquisición, que obviamente nos afectó aquí en Cartagena. Sí, sí. Yo creo que Jota nos tiene unas historias sobre Cartagena, o algunos personajes muy populares en la historia de Cartagena, digamos que haciendo referencia a todos estos temas de la brujería. Sí, ¿no? Claro que sí, sobre todo que, bueno, todos sabemos que de alguna manera, como lo había mencionado ahorita, ellos querían tener callado todo lo que se podía conocer o saber que fuera aparte de del conocimiento de ellos como tal con relación a la religión, a las creencias de Dios y todo esto. Entonces, digamos que la brujería en ese momento era más una hechicería, según lo que aclaramos ahorita, porque eran más utilizados con las hierbas, eran los botánicos de la época. Exacto. Entonces, obviamente la Santa Inquisición, que en realidad aquí no ofició como tal. Sí, fue un poco suave. Pero sí un poco suave, sin embargo, fíjense que tenemos un museo donde está... No, y el museo en realidad también está mostrando son maquinarias, imágenes que en realidad aquí no se utilizaron. Exacto, lo que la iglesia quería mostrar, lo que la iglesia quería como dar a entender cómo se castigaban a los que practicaban de pronto lo que se hizo en otros lugares, y quizás eso amedrentaba también y bajaba un poquito la guardia a las personas que querían saber o conocer más allá, porque era la manera de tener controladas a las personas a través del miedo, ¿no? Exacto. Que fue lo que infundieron en última. Y bueno, y estas personas en últimas, bueno, sí hubo algunos considerados brujos y llegaron a la hoguera. Varios. Claro. De hecho, en la historia de Cartagena tenemos 5 personajes que fueron condenados a relajación en la hoguera, quemados. Y hubo una que se salvó 2 veces. ¿Quién? Entonces, ahí podríamos asociar a que este personaje sí fue brujo, porque, aclarando, algunos de los reos que fueron quemados durante la Inquisición en Cartagena no eran brujos ni nada. No. De hecho, hay un personaje que creo que fue el primero que quemaron, Adán Edón, fue un protestante que no quiso convertirse al catolicismo. Exacto. Lo acusaron de herejía y lamentablemente pues fue quemado en la hoguera. Que le ocurrió a muchos científicos también. Cabe aclarar que muchos científicos que se dedicaban a la magia, a la investigación. Muchos personajes históricos, Juana de Arco es un ejemplo también de eso. Pero fíjense que aquí sí había el Tribunal de la Santa Inquisición y era era una instancia donde llegaban las personas y en realidad se le investigaba. Ojo, si tú podías hacer esto porque a mí me caía mal Andrés, entonces yo voy a decir, bueno, Andrés está haciendo esto y esto y esto, y para que se muera, digamos, para que lo maten. Pero sencillamente esta persona era investigada y si se comprobaba de que no era así, pues quien llevaba de bulto era la persona. Sí, así es, claro, porque de alguna manera se aplicaba la justicia. Entonces sí. Era un poco más tosca que ahora, pero sí, debía aplicarse. Pero sí se aplicaba la justicia en ese sentido. Óyeme, y ahora que estamos hablando de las raíces de que nos han dejado de pronto los africanos y toda la mezcla que de pronto ha hecho que Sudamérica tenga este tipo de costumbres todavía vigentes, hablemos un poco del vudú, si cabe al lugar, ya que el vudú, ahora que estábamos hablando de Haití, bueno, yo aquí he visto casos. Yo una vez recuerdo que fui a un cementerio al entierro de una persona, pues, y cuando estaban sacando, había un muñequito. O sea, yo nunca había vivido una experiencia de ver con mis propios ojos vudú, porque eso es vudú, ¿cierto? Sí, claro. Encontraron un muñequito amarrado, o sea, de una manera, o sea, críptica, o sea, solo con el hecho de ver sí, era una cosita como así, como de 10 centímetros. Pero estaba amarrado donde estaban sacando la tierra para enterrar a la persona. Entonces esto me puso a pensar muchas cosas, que incluso también por donde se da me puse a que la tierra del cementerio tiene de pronto un valor más grande que la tierra común. No sé si me estoy equivocando. Sí, es que básicamente esa tierra está cargada energéticamente pues de mucho negativismo, muchas cosas, digamos, hostiles. Entonces,
la utilizan mucho en los rituales prácticamente por la carga energética que posee esa tierra. Ahora, es bastante importante eso que dices tú sobre el vudú, porque aquí vamos a aclarar algo muy en específico con respecto al vudú. El vudú, pues como bien saben, nació en Haití, y es digamos que un tipo de magia, ya hablando de todos estos rituales latinoamericanos, en donde ellos adoran a una diosa negra. Entonces, la práctica del vudú incluye muchísimos rituales, aparte del muñequito que dice Andrés, con el que es lo más común, y lo que los alfileres, lo que vemos en las películas, exacto. Todo esto con el fin de dañar a la persona, incluso que pueden hacer que la persona padezca enfermedades, incluso la muerte. Entonces, hay un punto muy clave con respecto al vudú, y es que para que la magia funcione o se active, la persona o la víctima tiene que saber que le están haciendo magia. No como de pronto en otros tipos de magia que tú practicas la invocación al espíritu, al demonio, y se lo echas, pues digamos que a X lugar o a X persona, y bueno, allá la persona sufre las consecuencias. En el vudú, el brujo o la bruja o el que vaya a hacer el trabajo tiene que de cierta forma avisarle al que le va a recibir esa energía. Lo voy a hacer. Que se lo va a hacer. Y ahí juega un papel muy importante la mente humana, porque digamos que de cierta forma la persona se predispone a recibir todos los negativismos. Abre el canal de una vez. Claro, y activa esa magia. Entonces, esa fue buena porque no habíamos caído en cuenta con respecto a el vudú, la santería, la hechicería, la brujería sí, ya tienen aspectos diferentes. Exacto, la utilidad es diferente y las herramientas que utilizan son también diferentes. Aquí Edwin López nos hace otro aporte, nos dice: debe ser claro que hablamos de un mundo y lo que desconocemos es un océano que sin duda cada día toma más fuerza. Ejemplo, a los bebés se les pone una aseguranza cuando nacen. Esto me parece muy interesante porque a mí me pusieron una piedrita, que yo todavía creo que la conservo, cuando a los bebés antes tengo entendido que les colocaban una piedrita en la muñeca. Claro, o un hilito rojo. O un hilito rojo, eso fue lo que... Bueno, es que esto basa un poco también a la tendencia del catolicismo como tal, donde nos dicen que el ser humano cuando nace todavía no tiene la gracia de Dios, y que la gracia de Dios la recibe cuando llega al bautismo, ¿ya? Okay. Entonces, por eso es que se afanan tanto los católicos desde pequeños a bautizar al niño para recibir la gracia de Dios, para recibir el Espíritu Santo de Dios, quien es la protección máxima. Obviamente ahí vendría un poco también lo que dicen los evangélicos, con que algunos somos criaturas y otros somos hijos de Dios. Okay. Entonces, en ese sentido, el bebé en ese caso sería una criatura aún y no sería tomado como un hijo de Dios porque no ha recibido todavía la gracia de él como tal. Yo como que fui criatura porque a mí me bautizaron tarde, a los 8 años. Bueno, y contigo, criatura hasta los 8 y contigo años, pasaron ciertas cosas que ahorita las voy a contar, ¿oíste? Ya no estamos. Porque ahí es donde uno refresca la memoria y dice como que o ha escuchado esas historias en donde esos bebés que no han sido bautizados aparece ese pájaro negro o ese cosa. No, sucede. El pájaro negro es famosísimo. Yo quiero contar una historia. Entonces, vamos a escuchar esta historia. Vamos a empezar con los relatos. Vamos a empezar con los relatos y nos interesa que ustedes también nos cuenten sus experiencias. Las experiencias que ustedes sepan, por favor, cuéntenla, que aquí estamos para socializarle y darle de pronto buscarle. Y después respondemos a la pregunta que nos hace Caro Pinzón. Un saludo ahí a Caro Pinzón y a Jimito con suegra. Bienvenidos. Mariana Gutiérrez, que por ahí también estaba conectada. Bueno, yo les comento aquí, a mí, digamos, esta sensibilidad me viene desde muy niño, desde muy chiquito. Yo siempre he estado teniendo este tipo de experiencias. A mí vulgarmente me llamaban brujos en mi casa. Sí. Porque un poco la falta de creencia. Mi hermano mayor me decía el brujo. Para los que no saben, se puede decir, Jota es... Somos hermanos, sí, no, ya ahí lo voy a contar y van a entender por qué somos hermanos. Y de pronto porque la afinidad mía también por investigar todo sí, temas. Porque se parecen y tal, bueno, ya saben. Si están ahí se parecen, bueno, ya son hermanos, ya lo saben. Pues resulta que nosotros, José, desde muy chiquitico, cuando mi mamá lo tuvo en el vientre, había una señora, estábamos en el Copey, el Cesar, había una señora que tomó cierta fascinación por mi mamá y por su barriguita y le brindaba comida, estaba muy pendiente de ella y toda la cuestión. Mi papá estaba muy, digamos, como muy alerta a esto que estaba sucediendo porque, bueno, digamos que él venía de pronto desde esa cultura de conocer un poco más este tipo de movimiento. Digamos, mi abuela paterna era
no era dada a este tipo de prácticas, pero sí donde ella vivía se escuchaba mucho de esto. Entonces, él estaba como receloso un poco también. Un día esa comida no se la comieron, al día siguiente amaneció llena de gusanos, súper podrida. Wow. Cualquier otro día. La comida que le brindaron. Que le brindaron, sí. Desde esa noche, mi mamá, bueno, no volvió a aceptar más comida de ese tipo. Cualquier día encontraron un camino de tierra, casualmente lo que estamos hablando de tierra de cementerio, que venía desde la entrada o sea, venía de la calle entrando hacia la casa. También, bueno, también mi papá barrió eso. El día que mi mamá tuvo a José, ella calladita, no dijo nada, no sintió ningún dolor, ninguna especie de nada, salieron como si fueran para la calle a caminar y pues esa noche tuvieron a José en ese lugar. Pues ahí le estoy diciendo de dónde viene José también. Y un monte por allá en ese No. Era un lugar de paso, pero se vino José adelante, entonces nació en ese lugar. Un poco místico, sí, en realidad toda esta situación que lo envolvió, quizás por eso también él tenga, digamos, esta estrella o este norte hacia este tipo de investigaciones pues, como tal. Claro. Vea, pues. Posteriormente a eso, nos fuimos a vivir un tiempo en Barranquilla, porque mi papá es barranquillero. Estando en Barranquilla, en la casa de mi abuela, yo recuerdo que había una cunita de estas de madera, de barroticos, pues ya por los años de nosotros también, bueno, eran diferentes. Yo estaba acostado en la cama, él estaba acostado ahí y yo siempre he tenido también como esa afección hacia los niños, que siempre quiero estar como encima de ellos protegiéndolos. José era gordito, cachetoncito, entonces me gustaba estar dándole besitos en los cachetes. Y yo estaba muy pendiente de él. Mi mamá y mi papá, mi abuela, unas hermanas de mi abuela estaban hablando en el otro cuarto y tenían la luz prendida. Y era una casa de estas que no tenían cielo raso, entonces se pasaban las luces por arriba y se proyectaban en el techo. En ese momento yo estaba acostado y me levanté. A mí siempre me vienen estas sensibilidades del sueño. Yo me levanto alterado. Cuando me levanto alterado, lo primero que hago es mirar a José. Cuando yo veo a José se estaba moviendo de un lado para otro así. Como con malestar. Sí, como con malestar. Yo miré hacia arriba, porque no sé por qué se me dio por mirar hacia arriba. Cuando yo miro hacia arriba, veo unas sombras que se van juntando como hacia la mitad y son como unas especies de sombras sin cabello, sin nada, eran como tenían forma humana. Sí, eran forma humana, pero eran sombras, no eran figuras humanas. O sea, era una figura humana, pero de sombra. O sea, no era nada, digamos, tridimensional. Y no, obviamente no había nadie en la habitación. No era material, era sombra. Sí, no había nadie. Y cuando yo veía que esos seres así como que miraban y abrían los ojos y se abrían la boca y se hablaban los unos con los otros, y de pronto eso empezó como a bajar en forma de hilo, un hilo negro empezó a bajar. Hilo negro. Y cuando empezó a bajar hacia donde estaba mi hermano, yo me tiré encima de él y lo abracé y empecé a gritar a mi mamá, mami, corre, y todo el mundo salió corriendo. Llegaron al lugar donde estábamos nosotros ahí. Y enseguida mi abuela prendió la alarma, este muchacho hay que bautizarlo porque se lo van a llevar las brujas, que no sé qué. Yo me acuerdo, estaba muy niño, pero yo me acuerdo mucho de eso. Menos mal no me llevaron. Oye, el famoso hilo, eso también lo he escuchado yo bastante, el famoso hilo negro con el que las brujas que lo utilizan a los bebés, exacto, que con eso es que ¿qué le pasa a los bebés cuando les hacen esto? No, los absorben a ellos directamente, digamos, ya su energía, o sea, que un bebé puede morir por claro que un ataque de esto. Claro que sí. ¿Y qué pasa si una bruja llegase a tener contacto con el bebé? O sea, ¿qué pasa si tú no hubieses estado ahí? Pues no estuviese yo aquí contando estas historias. Así de grave. Noche extrasensorial. Oye, que me parece interesante porque yo siempre he escuchado esos relatos y que la gente siempre está alerta de estas cosas cuando está en este tipo cuando está en este tipo de lugares. Y después de eso, como que síguenos contando, por favor, perdóname por la interrupción. No, bueno, en ese caso sucedió eso. En realidad José no se bautizó enseguida, nosotros nos vinimos para Cartagena. Digamos, el lugar donde nosotros vivíamos aquí en Cartagena era diferente ante este tipo de situaciones. Pero allá en Barranquilla vivían en la urbe, estaban dentro de la ciudad como tal. Sí, estábamos en la ciudad, claro. En la ciudad, o sea, esto pasó en la ciudad. En la ciudad, en plena ciudad, claro que sí. Vea, pues. Pero se tenía conocimiento de que muchas personas por ahí tenían como prácticas de ese tipo, entonces... ¿Y nunca dieron con la responsable o el responsable? No, en realidad no, yo estaba muy pequeño, no recuerdo eso. Sí sé que mi abuela decía que había muchas personas, muchas mujeres en particular, que practicaban la brujería en ese lugar, entonces me imagino que también ese era un poco el miedo de tener a José en ese lugar,
tan bebé y que no estuviese bautizado. Oye, Mundial, hay que entrevistar a tu mamá, que ya se ve que tiene un poco de historias por ahí que nos pueden ser bastante interesantes. Sí, aguanta. Incluso José se bautizó muy tarde. Ya él, Sí, casi como a los 7, 8 años, sí, más o menos. a los 6 A los años. 6 años más o Sí. menos. Ya te imaginarás a partir de esa historia yo lo sobreprotector que era con José en ese momento. Óyeme, pero cuéntanos algo acerca de ese don, de pronto de esa sensibilidad que tú tienes para percibir. Cuéntanos de qué se trata esto. No, bueno, digamos un poco de esta sensibilidad, y es que a veces yo ni me la creo, pero bueno, ha tomado fuerza, digamos, a lo largo en que yo he crecido y he estado como investigando un poco, por eso domino un poco el tema, porque me he dado la tarea de investigar bastante, de estar en lugares donde han ocurrido ciertas situaciones. Y bueno, esta sensibilidad siempre, digamos, se me da en que yo puedo sentir el ambiente de un lugar, las energías de las personas. Ese sexto sentido que le cae a uno como que... Mejor dicho, tú tienes la facilidad de detectar primero que una persona pues común y corriente cuando existe de pronto alguna anomalía en la carga de algún lugar. Algo pasa con esa persona, exacto. E incluso las personas cuando están siendo... digamos, expuestas a este tipo de situaciones, también siento así como que hay algo extraño, siento como la aurora en realidad alrededor de esta persona. El aura, sí. Siento como de pronto pasa algo, ¿sí? Que lo he vivido y lo he experimentado y me he dado cuenta después y digo, esto sí es real, tengo que creerlo. Cuéntanos. ¿Has tenido alguna vez problemas a raíz de esta? Sí, grandísimo. Yo siempre, bueno, mis percepciones también fueron a partir de sueños. En los sueños a mí se me revelaban algunas situaciones que se iban a presentar o hechos de pronto que iban a ocurrir. No directamente me decían, bueno, esto era lo que iba a pasar, pero sí eran a partir de códigos, de signos que después estudiando, vuelvo y digo, empecé a entender que eran sueños premonitorios y cómo poder interpretarlos. E incluso llegué a interpretar los sueños de las personas. ¿Sí? Llegué a un punto que les digo que aún no sé ni cómo lo abrí, pero llegué a un punto en que yo llegué a leer el café. Y le leía el café a las personas. Leer el café es leer lo que queda del café cuando sí, el guarrú. Exactamente. Sí. Pero entonces... Ya era como una práctica también sí, de este tipo. Tenía un amigo donde me fui a Quinchía, un amigo era muy ávido de este tipo de temas y eso quería saberlo todo, y como yo le leía el café a él, entonces a medio pueblo sabía que yo leía el café y me hacía la venta porque cobraba 5,000 pesos por persona para que yo le cobrara el café. Entonces todas las noches ahí nos llevábamos un poco de dinero, pero saben que este tipo de prácticas, como lo decíamos, todo tiene su contra, ¿no? A mí en realidad yo hice un renuncio a todo esto porque bueno, eran cosas que en realidad me trajeron situaciones que en realidad no le deseo a nadie. Y que muchas personas dicen, a mí me gustaría sentir eso, como dice Joe, a mí me gustaría que de pronto eso me pasara a mí. Eso para es lo que todo el mundo piensa, ¿no? Pero en realidad yo les digo que no es recomendable, ni se lo recomiendo a nadie, ni espero que nadie lo viva. Mejor dicho, como dice el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad, y no para todo el mundo. Digamos que esta sensibilidad que tenía yo, lo que hizo fue que a lo largo de los años recogiera muchas de las energías que mandaban hacia las personas que eran de mi núcleo familiar. Mi papá, por ejemplo, fue una persona que bueno, es mi padre, es atractivo. Entonces, cuánta modestia. Sí, no, hay que al pan y al vino. Y había una persona, después nos enteramos con el tiempo, que estaba como interesada. Obviamente mi papá estaba con mi mamá y lo que querían era separarlos. Yo me entero de todo esto después de que me empiezan a ocurrir todo lo que me ocurre, y resulta que lo que le enviaron a mi madre lo recibí fui yo, ¿ya? Por casualidad, por tener esta ¿Cómo se lo enviaron? Esta cualidad. Supuestamente enviaron una cadena que era un supuesto ángel que llegaba a la casa. Tenemos que abrir la ventana, las puertas. Perdóname, una cadena de WhatsApp, una cadena de hierro. No, WhatsApp en esa época no había. Una cadena de
Sí, una cadena. Es que cuando le hablan a uno de cadena hoy en día uno se imagina una cadena de WhatsApp. Bueno, es algo parecido. Parecía así, pero te llamaban por teléfono a tu casa. Entonces, en ese momento, pues llamaron a mi mamá y mi mamá no quiso hacerlo. Ella decía que no no era de Dios, que mira, que mejor no hagamos eso. Y mi papá también se opuso, pero yo dije, vamos a hacerlo. Y pues sencillamente yo bajé, lo hice, los obligué a ellos a que se sentaran conmigo, no sé qué cosas. Tuvimos una experiencia súper bonita porque la vela se puso así serenita, el agua se cristalizó así como... Entró el supuesto ángel. Sí, entró el supuesto ángel a la casa. El supuesto ángel a la casa resulta que todas las noches a la misma hora en que supuestamente yo lo recibí, porque de la casa nunca lo mandamos para ningún lado, tocaba la puerta. Entonces ahí me empezaron a decir a mí, el brujo, el loco, porque no me creían. Me tocaba la puerta a la misma hora. Yo le dije a un amigo mío, le dije, mira, está pasándome esto y esto, aquí nadie me cree. Esa noche nos quedamos hasta tardecito estudiando ahí en la casa y pues gracias a Dios tuvo una persona que tuvo la misma experiencia que yo. Cuando pasábamos por la puerta, digamos, todo el cuerpo se te erizaba, la piel, incluso el cuero cabelludo sentía como los pelos se paraban porque era una energía bastante fuerte. Yo esa noche, pues, teniendo la fuerza que tenía una persona al lado, empecé a decir palabras y a reprenderlo y a echarlo de ahí. Y dije hasta vulgaridades y cerré mi puerta duro, la estrellé. Bueno, enfrentando lo que era. ¿En algún momento se vio o se materializó algo? Ahí vamos. Entonces resulta que después de que yo ahuyenté lo que ahuyenté, ya no me tocaba la puerta, sino que justo cuando yo me acostaba en la cama, todavía no dormido, aclaro, porque las personas por lo general que no saben la explicación o no les cabe en la cabeza que esto puede existir, dicen, se lo estaba soñando. Pero yo me acababa de acostar y cuando doblaba a acostarme, porque siempre duermo de lado, cuando me acostaba, me sentía cuando me agarraban por el hombro y me empujaban hacia el otro lado, y yo volteaba y tenía a esta persona encima de mí. Descríbenos esto con muchos detalles, por favor. Sí. Esta persona... ¿Sentiste la mano de una persona que te movía? Me movió hacia el otro lado. Cuando yo abrí cuando miro hacia arriba, veo es nuevamente, así como cuando con José estuvo pequeño, veo es una sombra, la misma silueta, la misma cabeza calva, los ojos grandes, que me miraba así encima. Nada más le veían como los ojos así brillantes. Pero estaba contigo, estaba ahí contigo. Sí, no, pues todo el mundo dormido. Incluso yo tenía personas alrededor mío en el cuarto. Cuando yo quería reaccionar, esta persona salía corriendo, o esta entidad, o este ser, o esto lo que fuera, salía corriendo. Corriendo así como corre una persona, brincó de la cama y corrió. Se estrella la puerta y todo, y ninguno en la casa lo siente. Incluso yo lo comenté, lo dije, mis papás me decían, no, pero eso lo soñaste. Mira, no, trataban como de quitarme la idea de la cabeza. O sea, cabe la posibilidad de que la entidad haya manipulado a las personas que estaban ahí para que no sintieran su presencia. Posiblemente. Oye, ¿no será la misma? ¿No será la misma que...? No sé. No, y aquí vemos claramente nuevamente pues la parte en donde estas entidades o estas brujas, digámoslo así, ocurre, digamos que un tipo de metamorfosis en donde ya se convierten, ya sea en un animal, en una sombra, en un espectro, o por el contrario invocan un espíritu para que haga ese trabajo. Entonces, en ese aspecto, podría decirse de que este vendría siendo el poder real de estos personajes. De ese personaje la particular. Pregunta es, ¿en algún momento lo viste como un animal o siempre fue como una persona? No, siempre fue una silueta. Mentor, Harry Potter, así o... Sí, era una silueta. Era una silueta. Sí. Resulta que ya ha pasado 3 noches pasándome lo mismo. Ya decido hacer lo mismo que hice con la tocada de la puerta. Yo dije, voy a enfrentar esto. Digamos que ya con todas las experiencias que venía viviendo, miedo ya no me daba. Muy importante, o sea, ya no tenía miedo con que alimentarlo. Sinceramente yo no sentía nada, era un congelamiento completo y yo lo que hice fue que provoqué la situación, cerré todo, me acosté. Cuando hago así, yo sabía que me iban a tocar, me tocaron, me jalaron hacia el otro lado y cuando me jalaron yo me levanté enseguida. Cuando yo me levanto, esta entidad no se lo esperaba y retrocede, luego cuando retrocede y hace los brazos así. Y cuando yo me abalanzo hacia esa entidad salió corriendo, estrelló la puerta otra vez y se mete en el cuarto de al lado. El cuarto de al lado estaba lleno de muebles y cosas que estaban guardadas. El cuarto de San Alejo. Y estrella la puerta durísimo. Yo la abro la puerta, prendo el foco y empiezo a rebuscar por todos lados y no encuentro a nadie.
vuelvo y me pasa lo mismo. Estoy durmiendo con personas al lado, incluso José estaba ahí dormido, tengo personas en la casa, mis papás, mi mamá, y ninguno escuchó y me vuelven a decir, esos son cuentos tuyos, que estabas durmiendo, lo soñaste, no pasó nada. O sea, interesante. Full interesante. Y de hecho, pues estas historias yo creo que hoy por hoy, o en la actualidad, aún siguen pasando algunos aspectos. Sí, no, incluso después de eso, nosotros nos mudamos de esa casa, las personas que llegaron a esa casa sentían que dentro de la casa ocurrían ciertas alteraciones también, pero nos mudamos casualmente a 2 casas, a 3 casas, ¿sí? Cuando nos vamos a esas 3 casas, mis hermanos esa noche se quedaron durmiendo en otro barrio donde mis tíos. Ya recuerdo, ya sí, estaba un poco más. Sí, ya estaba más grandecito. Ya recuerdo ese momento. Digamos que ahí es donde me vienen a creer a mí y yo siempre lo he dicho, me creyeron por el perro. O sea, a mí no me creyeron. Por el perro. O sea, pero al perro sí al perro sí le creyeron, pero a mí no. Yo siempre lo digo de una manera jocosa. Cuando un perro habla, tienes que creerle. Pero bueno, esa la manera en cómo reaccionó. ¿Cómo reaccionó? La noche anterior el perro lo habían reanimado por un problema que tuvo. Estaba bastante cansado. Él se dormía siempre al lado de mi cama. Yo estaba acostado, ya había dormido. Me levanto también así nuevamente alterado y digo, ¿qué estará pasando? Entonces es cuando siento que que están golpeando. Siento y pensé que eran ladrones que se querían meter y de pronto estaban tratando de agarrar el muro. Yo me asomo porque tengo la ventana al lado, no veo a nadie y me vuelvo a acostar. De pronto dije, ¿fui yo o fue el perro? Me acosté mirando hacia donde estaba el perro. Cuando estoy mirando hacia donde estaba el perro no se ha movido y vuelve y suena a la pared. Pero cada vez iba de la ventana, iba hacia la puerta, ¿sí? Entonces iban como golpeando. Cuando yo siento esto, ya yo me empiezo a alterar el corazón a millón. Claro, horrible. Y es cuando yo empiezo a hacer oración. Cuando yo empiezo a orar, esta actividad se volvió más intensa y mi hermano tenía una canasta de juguetes y de carritos, un Moisés, un grandísimo, y eso lo han volcado en el piso y todos los carritos cayeron en el piso y se regaron. Y antes de esto, ¿cómo estaba actuando el perro? Como si no hubiese nada. Estaba dormido. Apenas sonó eso, el perro enseguida se levantó y quedó mirando para allá también. Porque yo solamente me cubrí completamente con la sábana y solamente lo miraba a él. Como yo cuando tengo miedo. Cuando yo veo que el perro mira hacia allá y levanta las orejas, yo digo, está pasando, ¿sí? No es un invento mío, está ocurriendo. Trato de hacer oración y otra vez fue mucho más intenso y el carrito lo arrastraban así contra el piso y de pronto se sintió como cuando estrellaron todo al mismo tiempo ¡pum! Y cayó y hubo un silencio. Cuando hubo el silencio, el perro caminó y se puso frente a la puerta. Yo saqué la cabeza y lo veo. No hay ningún carrito regado en el piso, no hay ningún juguete. El Moisés está puesto como estaba, pero el perro mirando hacia la puerta empezó a hacer como cuando pues sienten que algo raro está pasando. Y en ese momento sentí, cuando metieron llave a la puerta y cuando la fueron a abrir, el perro empezó a aullar. Cuando ¿miedo o con rabia o como? No, aulló sencillamente. Como un lobo. Sí, empezó a aullar. Cuando el perro aulla, la puerta le estrellan horrible, y que se siente. Yo ahí sí, te digo sinceramente, no volteé para ningún lado porque la oración no me era suficiente, era más fuerte lo que estaba dentro del cuarto que lo que yo de pronto podía estar haciendo. Me arropo de pie a cabeza y es cuando siento que mi mamá se levanta y me empieza a tocar la puerta. Cuando toca la puerta, yo reacciono de una vez, me levanto, abro la puerta, salgo corriendo y me le meto en el cuarto de mi papá y lo abracé. Y yo le decía, hay algo horrible en la casa, hay algo horrible en la casa, no me dejan dormir. Mi mamá, ahí al ver que el perro empezó a aullar, que yo estaba en ese estado de shock, le creyeron al perro. Me creyeron y entonces fue cuando empezaron un poquito a echar agüita bendita por la casa y hacer oración y terminé ese pedacito de la mañana porque eso me demoró toda la madrugada. Ese pedacito de la mañana terminé acostado entre ellos dos. Sí, y ya estaba grande. Interesante. Óyeme, ahí, ¿qué? ¿Cómo prosiguió esto? Cuéntanos cómo. ¿Tú todavía tienes estos problemas? Sí, claro. Nosotros, para que lo sepan, tenemos un trabajo de campo que hicimos precisamente donde vivía Jota, porque precisamente tenía unos problemitas y detectamos, fue muy interesante la estadía allá, duramos toda la noche allá. Ahí es donde viene también un poco ante esta temática los espíritas.
Los espíritas, que son digamos, una comunidad religiosa que se basa más acerca del campo espiritual como tal, y ellos tienen creencias en algunos santos que les hablan y les dicen las situaciones que están ocurriendo. A raíz de muchas cosas que se me venían presentando, una amiga habla con este tipo, con una tía de ella que hace parte de esta comunidad, y pues me llaman y me dicen, mira, tienes que hacer tal ritual, que tienes que comprar tantas hierbas, que te tienes que bañar a tal hora. Yo sinceramente le tuve miedo a hacer eso, porque pues obviamente uno sabe que se van abriendo los canales. Y pues lo más, digamos, lo más atemorizante en ese momento era que yo no tenía tranquilidad en las noches. Mi cuarto se convertía en un infierno completamente, porque era caliente totalmente, era caluroso, horrible. Siempre veía 3 siluetas al lado de mi cama, 3 siluetas que siempre estaban acompañándome. Eran sombras nada más, nunca los veo físicamente, sino veo solo las sombras. Okay. Se sentaban en mi cama, una por una se sentaban en mi cama. Se hundía la cama y yo incluso me rodaba hacia donde estaban ellos. Hacía como si tuviesen peso. Sí. Y eran siluetas de adultos, de niños. Era una más grande que la otra, en realidad. Entonces ahí también me asustaron un poco con el cuento de María Leonza, el Indio y el Negro Felipe, porque decían que, bueno, quizás eran ellos 3 juntos los que me habían mandado. Entonces que decían que era algo muy pesado en realidad. Entonces a mí me alteró en realidad la situación. Sin embargo, yo vuelvo y les digo, me armo de valor, ya estoy acostumbrado a la situación, y pues yo les decía a mi hermano, te levantas porque yo soy el dueño de este cuarto, yo tengo que dormir, tú si quieres mañana haces lo que te da la gana, pero a mí me dejas dormir. Y sencillamente se paraban de la cama, yo me acomodaba y enseguida conciliaba el sueño. O sea, que eran seres sensibles a tus palabras, de pronto a entendían, claro, entendían. Pero llegó un momento en que ya el yo decirles eso les valía, y fue cuando en una noche que el cuarto estaba demasiado caliente, yo no podía dormir del calor que había. Yo le preguntaba a mis amigos que vivían, que compartíamos apartamentos, y ellos me decían que no sentían ese calor. Incluso uno de ellos quiso entrar al cuarto y le dio así como, fue como una cachetada de calor y dijo, uy, salte de este cuarto está caliente, está hirviendo. Yo abría las ventanas, tenía el ventilador prendido igual que ellos y no, o sea, mi cuarto era más fresco incluso que el de ellos y nada, era una cosa espantosa. Esa noche pues sentí que cayó algo en la cocina muy fuerte, sentí unos pasos por el pasillo al frente de la puerta de mi cuarto. Yo dije, bueno, de pronto es alguno de estos amigos míos con los que yo vivo. Pero desde ese momento no pude seguir durmiendo, veía las 3 siluetas paradas ahí, y hubo un momento en donde empecé a sentir otra vez que se sentaban en la cama. Yo me abrí de piernas, ocupé toda la cama, era una cama sencilla donde yo dormía así. Yo dije, aquí no van a caber, me hacen el favor y me dejan de joder. Y disculpen las palabras, pero yo dije, me hacen el favor y me dejan de joder, que yo tengo que dormir. Y cuando yo me abro así, pues fue peor la cosa, porque entonces la cama empezó a moverse como cuando pisan de un lado a otro alrededor tuyo, entonces mi cuerpo se movía vacilando así. La intención de ellos era joderte la noche. Me empezaron a mover de un lado a otro. Yo ahí me asusté, pero me volví a abrir más, como intentando quitar los pies de los lados. Me arropé. Cuando yo me arropo, siento como si un gato se hubiese montado desde mi pie hasta mi pecho. Y cuando yo hago así para quitármelo, siempre se me paran los pelos. Cuando hago así para quitármelo, no encuentro nada. Me levanto, miro hacia la ventana pensando que de pronto la ventana está abierta y por ahí se va a escapar, y la ventana está cerrada. La dejo abierta y la ventana está cerrada. Valiente, mi amigo. Okay. Cuando la ventana está cerrada, yo digo, mierda, aquí está pasando algo en realidad. Veo las tres figuras al lado de la ventana. Yo lo único que hice fue que me levanté, abrí la puerta y me le fui a uno de mis amigos en el cuarto. Él obviamente, viendo la fuerza con la que yo entro al cuarto, él pensó que era algo lo que estaba sucediendo, que se nos habían metido los ladrones. Empezó a dar gritos, los otros amigos míos se levantaron. Eso fue un caos ahí en la casa. Entonces yo empecé a contarles y todo el mundo decía, sí, nosotros escuchamos, pero pensamos que había sido otra persona porque escucharon también los pasos. Cuando llegamos a la cocina, yo me armé de valor nuevamente. Uno de mis amigos tenía agüita bendita, yo empecé a regarla por todos lados, empecé a hacer oración, y cuando llegamos a la cocina nos encontramos un botellón, 3 litros de gaseosa. ¿Quién la compró?
¿Quién se la tomó? 3 litros de gaseosa. ¿Quién se la tomó en una noche? 3 Nadie. litros de gaseosa. La botella estaba La vacía. botella estaba vacía. Una botella de 3 litros, ¿de qué gaseosa era? Podemos hacerle. De Coca-Cola. Pero, ¿y a ustedes sabían o estaban seguros de que No, nadie nadie había llevado gaseosa a la casa, ok. nadie había consumido gaseosa, nadie había llevado nada de eso. Solamente vivían ustedes 3 en ese. 4 que vivíamos en ese momento. ¿Y Pero ninguno de los 4? Ninguno. ¿Quién la llevó? ¿Quién la trajo? Bien, Nadie. Está Está interesante. interesante. Uno de ellos la suelta y cuando cae hace el mismo sonido. Corroboramos de que en realidad fue la botella. Y la actividad en realidad nunca dejó de ocurrir en la casa porque todas las noches era el mismo cuento, todas las noches yo empecé a dejar de dormir en mi cuarto porque en realidad a lo que llegaban las 6 de la tarde ya me daba miedo en mi cuarto, en mi casa. Entiendo. Pero yo, incluso hablando con Joe aquí presente, me decía, si le tienes miedo, vas a dejar que te venzan prácticamente, porque en este plano material quien debe prevalecer eres tú, ese es tu cuarto. Entonces yo me armé de valor y aunque ustedes no lo crean, yo empecé a dormir en mi cuarto nuevamente. Se calentaba y todo lo que pasaba, pero ya yo empezaba a hacer mucho más oración. Tengo muchos amigos, digamos, dentro de mi oficio. Le he dado clases a muchos hermanos en Cristo, como nos dicen, adventistas, bautistas, misioneros, cristianos, evangélicos, de la renovación carismática. Y hubo algo bonito y es que sin yo pedirlo, comentándole a ciertas personas, se comunicaron entre sí y todos empezaron a hacer oración en cadena prácticamente alrededor de esta situación. Hicimos una investigación en mi casa con un saumerio que se hizo. O sea, que estos problemas que tú tienes todavía te siguen. Digamos que a raíz de ese día han bajado. ¿Desde el cuál día? Desde el día en que empezamos a hacer, que pasó toda esta cadena de oración, a raíz de que se hizo esta investigación en la casa, que se encontraron ciertos vórtices también, incluso de las fotos que empezamos a tomar se notaban siempre un duende. Claro. Era un duende porque se veía la nariz larga, los ojos rasgados. Todo ese material lo tengo. Sí, lo tengo las orejas puntiagudas. pero lo que causaba curiosidad era que siempre estaba donde yo estaba y estaba de cabeza. Estaba de cabeza siempre, sí. Entonces, sí recuerdas eso. No. Yo tengo todas las imágenes y todo ese material. Yo capturé fue una psicofonía. No, es que cuando él estuvo fue la segunda. Fue la segunda vez. Yo fui el segundo round. Y de hecho la primera vez impactante fue en el momento en una esquina en específico de la casa, cuando yo tengo, pues, digamos que el incienso y estamos haciendo este carbón litúrgico. Con el carbón litúrgico, ¿cómo se dice? La quemada de los vórtices. La quemada de los vórtices se encendió de una manera violenta. Pero fue horrible, sí. Fue un candelazo que salió. La cuestión incluso yo estuve en el Carnaval del Diablo por cultura. Yo quise conocer cómo era el Carnaval del Diablo. Estaba cerca, yo dije, vamos. Vi las cuadrillas. Compré una pipita que tenía como una figura de un viejo, pero en realidad me imagino que era el diablo. Claro, la recuerdo. Y cuando quisimos también como ponerla en ese lugar con el saumerio, nos dimos cuenta que el humo empezó a detenerse. O sea que el humo se desparrama, se detuvo y empezó a hacer como una espiral. Remolino, sí, empezó a hacer una espiral. Y todos nos quedamos como sorprendidos, a que se me paran los pelos, todos quedamos como sorprendidos de que algo pasaba. Y era por la pipa que tú tenías que... Pues digamos que eso influyó o aumentó. Era un canal, exacto, era un canal también. Esa pipa después yo me la llevé y pues le hicimos pues ya, la quemamos por fuera, digámoslo así. Bueno, cuando yo empecé todo este relato, yo les dije que a mí me habían contado también, dentro de esto, las personas estas espíritas y otro tipo de amigos que quisieron ayudarme, que consultaron, siempre se decía lo mismo. Algo le echaron a tu mamá, tú lo recibiste por tener esa, digamos, la energía especial para esto. Entonces, ahí donde volvemos con el tema de brujería. Oye, y tenemos una pregunta aquí que nos hace Nando Barrio. Un saludo a Nando, en Barranca Bermeja, a Javier Beltrán también, que nos estaba escuchando desde Barranca. Él nos pregunta que cómo puede saber uno si le están haciendo algún tipo de trabajo de hechicería. Y ahora, pues, eso digamos que es una pregunta muy, muy importante que muchas personas se pueden estar haciendo con respecto a este tema. Y ahora lo que decía Jota con respecto a que él sentía que su cuarto se ponía caliente, que muchas sensaciones físicas, digamos que esta es una de las maneras o de los, digamos, puntos iniciales para tener en cuenta. El lugar donde pues la persona, digamos, habita o pasa mayor parte del tiempo,
siempre va a tener ciertos cambios de temperatura que la persona tiene que estar, exacto, va a percibir y que obviamente si yo pues permanezco en este lugar, yo sé cómo es la temperatura del ambiente, pues queda, digamos que adecuado a ese lugar. Es. Entonces, cualquier cambio sutil que ustedes le noten con respecto a la temperatura, inicialmente, ya sea para frío o para calor, puede ser un indicio de que está ocurriendo algo paranormal. Ojo, no quiero decirte que sea Brujería como tal, sí. Pero sí es un indicio de que ustedes tienen que decir, epa, aquí está pasando algo. Está pasando algo. Otra cuestión también es la parte, pues, digamos, cuando hay muchos campos eléctricos o campos electromagnéticos y se ioniza el ambiente, también percibimos esa piel de gallina. Eso también puede ser otro ejemplo. Y uno de los factores también que uno más encuentra, digamos, cuando te están haciendo brujería es el cambio de ánimo o el estado emocional. Exacto, allá iba, porque en un principio me estaba refiriendo a los cambios físicos del lugar, porque obviamente la brujería o el hechizo se puede lanzar no únicamente a la persona, sino a todo el lugar. Entonces el efecto de esa energía va a afectar a todos los habitantes, no a uno. Así como hay trabajos que se realizan directamente a una persona. Entonces, para los que son directamente a una persona, ahí sí entrarían todos esos cambios de ánimo, esos cambios de genio. Digamos que algunos sueños raros o extraños vas a empezar a sentir o a percibir más este mundo alterno que tenemos junto a nosotros. E incluso algunas personas se van a empezar a enfermar y estas enfermedades, por más de que vayan al médico, no le van a encontrar enfermedades súper raras, sí. O no le van a encontrar una lógica. Sí, si tú no eres una persona que normalmente te deprimes y de pronto empiezas a sentir que cualquier cosa te pone sensible, que llegas a tu casa y en vez de comunicarte con los demás prefieres encerrarte en tu cuarto, uno va como buscándole la comba a eso, ¿sí? Exacto, sí. Y de hecho, si empiezas a tener sueños raros que te visitan en las noches o que tienes algún tipo de experiencia distinta, también digamos que puede ser un indicio de que algo está pasando aquí. ¿Qué está pasando? No quieren que continuemos con la conversa. Óyeme, eso fue un bajón de energía que tuvimos aquí. Óyeme, les comento que el programa se ha extendido hoy ha sido, podemos decir, una versión especial. El programa ya llevamos hora y media, que ha estado interesante. Y falta lo mejor, porque sí, Jota nos prometió que nos iba a contar la historia de allá del sur de Bolívar, de esa batalla que tuvo ese personaje. Óyeme, ya que estamos en los relatos, Jota, tiene usted la palabra, mi amigo. Claro, hágale. Bueno, esto se llama Hundible, es un pueblo que queda... espérate un momentico, para los que no saben, acabamos de tener un bajón de energía, no fue ningún efecto, no fue nada, ocurrió un bajón de energía y de verdad estoy consternado. No ha pasado nada. Creo que estamos protegidos aquí. Se siente un poquito de calor, eso sí. Epa. Mentira. La espada. Bueno, entonces, resulta que en este pueblo, el Hundible, que quedan los Montes de María, eso en realidad el nombre tiene su referencia porque nosotros trabajábamos en la loma más alta que se llama La Canzona, en los Montes de María, esa era la loma más alta, tú desde ahí podías ver incluso toda la parte de María la Baja, la parte de acá del Carmen de Bolívar, toda esta zona de acá. Incluso podías ver hasta las playas, ¿ya? Okay. De algunas zonas aledañas. Este lugar, nosotros empezamos a investigar acerca de situaciones paranormales o de situaciones de este tipo de hechicería, de brujería, porque obviamente se pueden dar. Y nos invitaron a ese lugar donde decían que había la piedra del diablo. Pues nosotros nos fuimos hacia ese lugar, bajamos hasta decir nomás, eso está en el ombligo de los Montes de María. O sea, es abajo. Hundible. Está muy, 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 muy abajo. Muy hundido. Sí, cuando tú llegas a ese lugar, encuentras una zona que es, como dices tú, como valle. Y ahí recorre una especie de riachuelo, porque ya no es ni río, es un riachuelo, y hay una piedra gigante, una piedra, como diría, una piedra china, pero gigantesca, en la mitad de ese arroyuelo, y se dice que esa piedra tiene algunas energías diferentes, ¿vale? Incluso se cuenta que en ese lugar la energía quedó tan cargada fue porque donde vivía esta persona que era el hechicero más grande que existía en la zona, o el brujo más grande que existía en esa región.
Era una persona que decían que podía transformarse en animales, decían que tenía la capacidad de extender sus uñas y herir de gravedad a las personas que de pronto querían atacarlo. Pero en realidad las personas en el pueblo lo querían mucho, ¿sí? No era un ser que digamos que fuera malo de maldad, no. Y los respetaban mucho. Resulta que cuentan que un día el Señor estaba en ese lugar donde está la piedra y el diablo se le apareció y lo retó. Y le dijo, ¿tú crees que eres un ser que tiene mucho poder? Pues enfréntate a uno que en realidad sí tiene poder, ¿sí? Y se dice que se dieron de una manera espantosa. ¿Se dieron qué? ¿Golpes? Sí, se golpearon, se tiraron hechicería. Trompa, como dice uno. Se convertían en animales. Era una cosa que se iban transmutando de una forma en otra. Se escuchaban los gritos, los alaridos. Se sentía como la energía cargada en el lugar. La gente toda, imagínate tú, asustada escuchando que este hechicero estaba peleando con el diablo. No debe ser nada gratificante ni nada chévere escucharlo. Para mí sí. Los animales se escondieron. Las gallinas decían que se habían metido, ni siquiera se habían subido a los árboles, sino que se habían escondido. Los seres sentían la magnitud de lo que estaba. Sí, era una cosa bastante fuerte lo que se sintió en ese momento. Y hubo un momento en que este ser le propinó tanto daño al diablo que el diablo empezó a cambiarse de forma de una a otra, y la última que se convirtió fue en un caballo negro gigantesco, ¿sí? Como en muchos lugares, en muchos relatos lo hemos escuchado, el caballo negro gigante de ojos rojos, chispeantes, y relinchaba con mucha fuerza y azotaba con las pezuñas el riachuelo, y se acercó a esta piedra donde estaba parado este hechicero y golpeó tan fuerte que quedó la marca de la herradura en la piedra. Tú vas a ese lugar y ahí están las marcas de la herradura grabados en la piedra. Wow. Sería interesante visitar ese lugar. Sí, en realidad sí. A nosotros nos sucedió algo muy extraño. Vamos a tuitear la foto. Y es que cuando estábamos en ese lugar haciendo todo el cubrimiento, nosotros hicimos, realizamos muchos documentales con relación a situaciones que se presentaban en otros lugares. Incluso hicimos una de una virgen que quedaba acá por el Yucal, por Barranca Nueva. Y resulta que en ese lugar, en el Hundible, cuando fuimos, se editó todo, editado. Pero cuando fuimos a presentar o a mostrar el producto apareció en cero. O sea, lo borraron. Apareció en cero. No apareció nada, no había registro de nada, todas las fotos se borraron, todos los registros de video se borraron. Fue una cosa súper extraña que nos sucedió. Copia en otra parte. No, imagínate, todo lo grabamos desde la cámara de la persona que trabajaba la parte audiovisual y algunas fotos que habíamos tomado y nada, no aparece nada, absolutamente nada. Colega, por favor, copia de seguridad en estos casos, ya saben, copia de seguridad. De alguna forma, esa energía o ese ser o ese ente no quería que se revelara realmente lo que ocurrió. La historia o lo que sucedió. Historia, o más o menos exacto el contenido que tiene esta región. Así es. Oye, full interesante. Y creo que tenemos un comentario ahí. Por acá tenemos a Hernando Barrios que nos está compartiendo una historia. Mira, dice, me pasa que vivo en una casa muy limpia. No hay cucarachas siendo específico, pero en mi cuarto todas las noches amanecen muertas más o menos 2 o 3 cucarachas. Y algunas noches se me suben en la cama. ¿Puede tener alguna relación? Es muy raro, ya que está todo limpio. Lo dice 2 veces. Ok. Sí. Pues digamos que de cierta forma podría estar relacionado a lo que llaman hoy en día la porquería que están por ahí. O sea, cualquier tipo de estas prácticas. Pero tampoco la idea es que pues todo lo que nos pase lo asociemos a la brujería o lo asociemos a este tipo de cosas. Porque como lo dije en un principio, muchas veces estos fenómenos o estas prácticas requieren que la persona se predisponga o acepte que le están haciendo brujería para que pues se influya directamente. Así que lo recomendable es que más bien, primero que todo, hay que investigar, obviamente, la causa exacta de por qué están saliendo cucarachas. En este caso ya sería una investigación más física, más, digamos, desde un punto de vista, no sé, un control de plagas, para ver si efectivamente, pues como nos dice, si la casa está realmente toda limpia. Porque recordemos que hay muchos de estos insectos que salen en las noches
Salen precisamente en la noche, aun cuando todo parece limpio. No estamos poniendo en tela de juicio que la casa en realidad esté limpia, sino que sencillamente puede haber algún foco en donde se están concentrando. Porque, exacto, la limpieza de pronto que uno ve superficial, de pronto a veces estos en el insectos techo, más el mismo que todo, techo de las personas, en el techo de las casas, perdón, o el cielo raso. Entonces allá vamos con respecto a esto, le vamos a hacer una pregunta pues a Hernando Barrios, y es con respecto a en qué otro, digamos, otro factor se puede sentir identificado que suceda de extraño, si de pronto se está sintiendo perturbado en los sueños, no está durmiendo bien, si está sintiendo algún cambio de la temperatura, en el genio, cómo es la relación con la familia, cómo es la relación con los amigos, si ha cambiado algo en específico aparte de notar únicamente pues las cucarachas. Y con esto, pues ahí sí podríamos de pronto, digamos que tomar un camino más para esta investigación o para este caso en específico. Sí, porque pero también primero que todo no podemos afirmar al 100% de que se pueda tratar de brujería, ¿sí me entiendes? Exacto. Entonces, pues ahí queda la consigna para él. Ya sabe que nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales y pues a través de todos los canales de comunicación. Y bueno, este programa ha sido bastante larguito. Ha sido bastante extenso, pero ha sido fructuoso. Y creo que va a seguir, va a quedar faltando mucho. No, yo tenía unas historias que son espeluznantes en realidad porque son cosas que en realidad han sucedido. Ya tú te ganaste la participación en muchos otros programas con tu relato. Podríamos hacer otro programa sobre este mismo tema, parte 2. Parte 2, sí, claro que sí. Porque hay datos verídicos que han sucedido de brujería que han logrado quitarle la vida a las personas y de que de pronto las personas lo asumían a patologías o enfermedades o situaciones de pronto ambientales, pero que en realidad al final resultó siendo claro, ¿no? Y yo he escuchado casos en donde la persona se deforma completamente. O sea, hay unas cosas que uno a veces no tiene ni idea o no se imagina la magnitud de todo el daño que le hace a una persona. Sí. Pero recordamos nuevamente que tanto el brujo como la persona que manda a hacer el trabajo va a tener su consecuencia, porque recordamos que toda esta magia o toda esta brujería que se realiza se va a devolver. De hecho, algunos textos antiguos dicen que se devuelve 7 veces lo que se hizo. Entonces, para los que, pues, digamos, están pensando o han estado de pronto tentados a tratar con este tema o a buscar ayuda por este lado, lo recomendable es que no lo hagan porque obviamente van a tener sus consecuencias, ya sea a mediano plazo o a largo plazo. Ahí me atrevo yo a decir algo y se los digo aquí abiertamente delante de todas las personas que nos están observando y escuchando en este momento. Tengo, no digamos que el placer porque no es un gozo en realidad por el sufrimiento ajeno, pero sí tengo en conocimiento la persona que en realidad empezó a hacer todo este tipo de situaciones que se crearon conmigo. Tengo en conocimiento el hecho y el por qué lo estaba empezando a hacer y por eso yo mencionaba un poco de lo de la envidia, claro. De la envidia que es el primer factor por el cual estas personas buscan la manera de cómo llegar a, ¿tú a la conoces dominación. a la persona que ha estado maquineando de pronto algún tipo de mala obra? Y te puedo confesar, por eso es importante que uno sepa que esto en realidad no es nada bueno, ¿sí? Mejor es la oración, no hay nada más poderoso que el poder de Dios, que la oración, que la creencia en Dios y que ponerlo a Él delante de todo lo que tú vas a hacer. Y ser inteligentes, pensar con la cabeza, ¿sí? No tratar de dominar a las personas a través de cosas que en realidad no son de Dios, ¿vale? Tengo el conocimiento de que esta persona, su familia, porque sé que hasta tienen que ofrecer familiares, ofrecer situaciones de su vida para que en realidad puedan generarse en ellos, algo. Sí, puedan generar en ellos este tipo de dones, bueno, 2 dones, en realidad de maldición, podemos decirle una maldición. Una maldición, sí. Resulta que esta persona, su familia, en realidad no ha prosperado para nada. Viene de familia disfuncional en realidad porque su esposo la abandonó. Sus hijos están cometiendo, digamos, de alguna manera están sufriendo también de pérdidas, este tipo de cosas. Digamos, eso ha sido una cosa extraña y la persona en realidad ahora mismo no está pasando bien.
Claro, y de hecho es por eso es que ustedes ven que las brujas, los brujos, los adivinos, todos Nunca viven bien. Nunca viven bien. No, y si no tú entras a prosperan. los lugares o a las casas, esas casas están absolutamente en ruinas, se vive en un ambiente hostil, en un ambiente oscuro, en una energía densa, o sea, en fin. Pero es precisamente por todo esto que Jota dice y por todo esto. O sea, todo se paga y de pronto, bueno, sí, aquí Fabiola González nos dice un comentario, nos dice el karma, que fue un tema de los que tocamos en una emisión pasada. Así y efectivamente, efectivamente. de hecho, la brujería tiene la consecuencia de que hay de practicar la brujería es tan alta de que las generaciones posteriores van a pagar lo que tú hiciste. Exacto. Ahí es al practicar donde viene esta lo magia. que, bueno, he mencionado mucho la parte, digamos, religiosa o de creencias, pero ahí es donde vienen las cadenas esas las que dicen, las cadenas ¿cómo dicen? Generacionales. Sí, Donde los dicen que hijos los de hijos tus son los que hijos, pagan. más los hijos de tus hijos, de los hijos de tus hijos, que vienen por 7 generaciones, por 10 generaciones, algo así, que lo mencionan. 7 veces 7, sí. mencionan la escritura. Por eso también se utiliza este término de rompan las cadenas, ¿sí? Libérense de este tipo de situaciones. Por eso siempre la oración es lo mejor. Exacto, y eso ya digamos que entraría en la forma de cómo combatir esta brujería. Digamos que en la antigüedad la manera de combatir la brujería fue utilizando obviamente la misma magia blanca, pero tampoco era digamos que del todo garantía porque realmente el practicante de magia blanca también estaba realizando algunos rituales mágicos. Ritual, te está abriendo canales también. Exacto, y en algunas oportunidades también realizaba invocaciones, entonces no servía de nada. Entonces, por eso lo más importante, pues, desde un punto de vista, digamos, ético y moral, lo que dice Jota, la oración. Y eso sí, dependiendo de la religión y la cultura que cada uno practique, no importa cuál, claro, esa es la mejor arma y la mejor defensa. Dios es uno solo. Exacto, ya ahí dependiendo de la cultura y la creencia que tenga la persona, existen ciertos mecanismos y ciertas formas de defenderse o de alejar estas energías. Mira que estas personas que también practican la magia blanca, digamos, por decirlo de alguna manera, que te van a ayudar a ti a liberarte de esta opresión, pues sencillamente se ha convertido en una forma de lucrarse, en una forma de conseguir dinero, ¿sí? Porque se ha convertido en un trabajo para ellos. Y lo dicen de que tienen que hacerlo recibiendo algo a cambio, o sea, dinero, porque si no les va mal a ellos. Pero entonces, fíjate que siempre va a ser un cambio. Si yo te doy, tú me das. Sencillamente, esa persona, pues sencillamente de pronto no viene y te dice, sí, yo te voy a sanar, pero ajá, también puede dejarte algo ahí para tenerte también como cliente fijo. Porque es que ya se ha vuelto un tema y se han dado económico. Casos de ese tipo, muchísimos casos se han dado con respecto a eso. Mira, yo, bueno, aquí mencionando un poco de todo esto que estamos hablando, conozco una gran amiga mía que estaba viviendo una situación súper incómoda en su casa, súper extraña. Yo no entendía por qué no progresaba si era una persona con tanto talento, con tanta fuerza, con tanto deseo. Y yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ellos? La mamá sumida en un cáncer de 10 años, 10 años en ese cáncer y ella pues con tratamientos y toda la cuestión. La madre muere, ¿sí? Yo empiezo a tener un poco más de cercanía con ella porque ella, a raíz de eso, ella se refugió mucho, digamos, en mi compañía, bueno, buscábamos un poquito de salir de su casa, hablábamos mucho, somos muy buenos amigos, casi hermanos, ¿sí? Entonces, resulta que ella me empezaba a contar situaciones que eran muy parecidas a las que yo había vivido y yo decía, ve, tan extraño. Y me decía, no, yo tengo una amiga que me dice que vaya donde no sé quiéncito, pero cada vez que voy donde no sé quiéncito, a esa persona o se le pierde el tabaco, o se le pierden las cartas, o se le pierde esto, o se le pierde lo otro, nunca puede hacer nada. O sencillamente pasa algo y nunca puedo llegar a donde esa persona. Cualquier día llegó y se dieron las cosas para que así se funcionara. Y resulta que eran, según lo que cuenta esta persona que empezó a ayudarla, era alguien que muy cercano a la familia, que por envidia y casualmente por todos estos talentos que ellos presentan, querían acabar con esa energía tan bonita que había dentro de su casa. Y cuenta que incluso la muerte de la madre no fue una muerte por causa de cáncer, sino que fue una muerte inducida por este tipo de brujerías que se dio. Ellos veían todas las noches a un indio que llegaba a la casa, veían todas las noches a un muchacho
y veían a otra persona que no recuerdo ahora mismo, de un sombrero, creo que era un hombre de un sombrero. El famoso hombre del sombrero también Resulta, muy popular. sí, resulta que esta persona dice, yo he podido convencer que salgan estos dos seres, pero el indio es muy fuerte y no he podido sacarlo de la casa, ¿ya? Okay. Ella empezó a tener, a raíz de que empezó a hacer eso, empezó a creársele en la piel una especie de paño. Ella no salió de su casa porque le daba vergüenza salir de ese, manchó todo completamente. Ya vieron ustedes un dálmata, pero no era paño, lo revisaron, no era paño, no era teringio, lo trataron como una especie de alergia. Los médicos no daban con qué era. Ella pues le dijo a este muchacho, mira, me está pasando esto a raíz de todo lo que hemos estado haciendo. Y le dice el tipo, no te preocupes que yo voy a hacer algo para que eso se quite también. También le mandó algo como que tenía que hacer, y ella empezó a mejorar en realidad. Ahora mismo ya le tocó salir de su casa en realidad porque las cosas en su casa en realidad no eran bien. Se tornaron mucho más hostiles y ahora ha tenido un cambio completo. Ahí viene también la famosa medalla de San Benito. Siempre quería ofrecérsela porque, bueno, yo me dijo, hey, ofrécele la medalla de San Benito. Yo quise ofrecerle la medalla de San Benito y nunca pude dársela. Siempre pasaba algo y nunca pude dársela. Había algo que estaba conspirando para que... Pero ya después de que ella hace todo esto, que llega a mi casa, me dice, mira lo que me estaba pasando, que fue así vestida hasta con buzo y todo el cuento para que no se le viera. Yo dije, aprovechemos el momento y aquí es donde es. Hicimos la oración de San Benito, buscamos la medalla por internet, vimos dónde podíamos encontrarla y ella en realidad empezó a cambiarle su vida. Se fue de aquí, ahora, en realidad ahora mismo es otra persona. Sí, y ahí ténganlo muy en cuenta que esa medalla es bastante poderosa y de hecho la oración de San Benito es directamente enfocada contra la brujería y la hechicería y todos estos maleficios que pueden ocasionar. Y la oración es bastante fuerte. La fe, más que todo. La oración es bastante fuerte porque lo que menciona dentro de la oración a ti te puede llegar a amedrentar porque hablan de cosas muy fuertes. Hablan de las legiones, hablan de los diferentes tipos de demonios, te los mencionan nombre por nombre, los tipos de brujería, digamos las afecciones que tú puedes tener a nivel de salud, a nivel económico, a nivel de pareja, te hablan, pero muy puntuales. La oración uno la puede encontrar en internet y la puedes encontrar incluso ni siquiera leída, sino como un audio y te van mandando el texto y tú lo puedes seguir. Yo lo hacía con mucha fuerza, lo hacía, digamos, lo ponía muy duro. Sentía así como una cosa muy fuerte, muy extraña, se me erizaba la piel. Pero yo lo hacía con fuerza porque yo quería que eso cambiara también dentro de mí. No, y digamos, ahora que tú mencionas la fe, digamos que la fe cumple un papel fundamental en todo esto, pero la oración de por sí, yo diría que, digamos que activa ciertos centros energéticos en el lugar o en ti para alejar estos males, y es muy parecido a lo que, pues, digamos que en el hinduismo, en el budismo utilizan los mantras para activar ciertas zonas energéticas del cuerpo o ciertas zonas energéticas, pues, de los lugares y con el fin de purificar los ambientes. En este sentido, las oraciones tienen ese mismo potencial o mucho más todavía. Entonces, aparte de la fe que tú le vas a impregnar, la oración de por sí tiene ya su contenido ahí, digamos que interesante ya. Y yo creo que ya vamos llegando al final porque se nos extendió y ya son 2 horas. Un programa doble. Por ahí un saludo a Melissa, ¿cómo era que se dice? Aquí estaba ahorita rato, Victoria Murillo, que nos dice, necesitamos la continuación de este programa. Así claro que será, sí, así que así será. Tendremos una segunda parte porque esto fue bueno y quedaron muchas historias por contar. Hombre, y quien quita que la mamá de José venga y nos cuente sus relatos también. Y también algo importante, pues, es tratar la parte parapsicológica del tema, porque obviamente todo esto son energías psíquicas que obviamente nosotros, pues, como estudiosos de estos temas, tenemos, digamos que cierta explicación con respecto a cómo afectan psíquicamente el cuerpo de las personas, ya pues por todos estos males. Y también tenemos algunos mecanismos de defensa o autodefensa psíquica que sirven para evitar pues todos estos males. Así que los que estén interesados también pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales y a través pues de todos los canales de comunicación que puedan y que quieran. Sobre todo que bueno, también un poco de las afecciones psíquicas también podemos hablar en el próximo programa,
de los tipos de entidades que también invocan la hechicería y la brujería. Exactamente. Y que son tipos de entidades muy puntuales que generan algo muy puntual en la persona. Exacto, y ahí tocaríamos el tema de los incubos y sucubos, que es de los más utilizados. Ahí tengo bastantes historias también. Hay como 3 partes más. Esto va a ser una temporada entera. Esto va a ser una temporada que a la gente le ha llamado mucho la atención. No se extrañen que estamos por Netflix próximamente. Claro, y los agradecemos también. Agradecemos a todos los que se conectaron en línea y a todos los que nos escucharon a través de nuestra radio online. Y recordamos que pues pueden visitar nuestra página www.gifpu.org. También si tienen algún caso que requiera de investigación de nuestra ayuda, con gusto, pues estaríamos dispuestos a ayudarlos, a darles consejos. Digamos que si la investigación es aquí mismo en Cartagena, estamos dispuestos a ir a investigar al lugar y tratar pues de ayudar en todo lo que podamos con respecto a este aspecto. Así pues, como dice nuestro lema, si nadie te escucha o nadie te cree, nosotros lo haremos y te ayudaremos. Entonces, bueno, exacto, pues. Gracias a todos, nos vemos la próxima. Bueno, gracias por la invitación. Nos vemos el próximo viernes. El próximo y los que vienen, porque ya tenemos una season completa aquí contigo. Porque tenemos un cronograma ya de ciertos programas, entonces hay que incluirlo, hay que incluirlo, porque estos relatos están... Este tema... Y es importante que también ustedes, por favor, compartan sus experiencias, sus preguntas. Saben que estamos aquí para ayudarnos, para darnos la información. Y nada, nos vemos la próxima. Claro, buenas noches. Y recuerden, ve más allá de tus sentidos. Chao, chao. Buenas noches.